Bienvenidos a otro episodio del Director. Hoy vamos a hablar de un tema candente, importante para todos vosotros, inteligencia artificial. Cuando nadie hablaba de los peligros y los beneficios de la inteligencia artificial, John, mi invitado de hoy, ya advertía. Fuiste un poco visionario en todo esto. Bueno, yo creo que visionarios fueron los que lo vieron mucho antes. Yo llegué con la hora de ChatGPT que sinceramente creo que era un poco obvio y a veces me pregunto por qué no me di cuenta antes de la que se venía encima. Vamos a hablar de IA, intentar que la gente entienda cuáles son los riesgos para ellos, cuáles son los posibles beneficios. Lo primero en lo que está pensando la gente cuando habla de IA estos días es qué va a pasar con mi empleo, ¿no? Ajá. Y creo que tú no tienes muy buenas noticias. No, porque creo que y es muy evidente, ¿eh? Cuando lo pones encima de la mesa y vamos a intentar explicarlo a la gente lo entienda de forma muy fácil, ¿no? Estamos ante una tecnología que lo que hace es cosas que hasta ahora hacíamos los humanos. Es la primera vez que tenemos algo que hace aquello que pensábamos que era más intrínseco. Y fíjate que el mismo nombre nos lo indica, ¿no? Inteligencia artificial. La inteligencia, a día de hoy, es el mayor valor competitivo que tenemos los humanos. Es por lo que nos dan trabajo y por lo que nos pagan. Es decir, todo lo que hacemos en nuestro trabajo tiene que ver con la capacidad de nuestro cerebro de generar inteligencia. Y hemos generado máquinas que de una forma muy discutible, muy distinta, de si ha sido ética o no el entrenamiento, etcétera, acaban produciendo resultados muy parecidos a los que produce nuestro cerebro. No definiría que es exactamente la misma inteligencia que nosotros producimos, porque es muy distinta, pero el resultado final, la tarea de valor, ese PowerPoint, ese correo electrónico, ese tal, lo produce al mismo nivel o incluso mejor en muchas cosas que los humanos. En otras cosas también mucho peor. Con lo cual nos encontramos que el mayor valor competitivo que tenemos los humanos está siendo optimizado de una forma radical. Está tendiendo a tener valor cero. Y entonces habrá que ver qué vamos a hacer los humanos cuando aquello por lo que nos pagan deje de tener valor económico. Porque fíjate, en la revolución industrial, si tú antes de la revolución industrial eres capaz de levantar 120 kilos a peso, tú tenías trabajo asegurado y muy bien pagado. Pero la llegada de las máquinas hizo que el trabajo físico perdiese valor. Porque a día de hoy cogemos un toro mecánico y levantamos 3.000 kilos, con lo cual el que yo pueda levantar 120 a peso no tiene más valor que para chulear con mis colegas en el gimnasio, pero no tiene ningún valor económico. Nadie me va a pagar un sueldo por levantar 120 kilos a peso, porque hay herramientas que lo hacen mejor y más barato y lo puede hacer cualquiera. Pues lo que está pasando ahora mismo es exactamente lo mismo. En la revolución industrial lo que hizo fue hacer que el trabajo físico perdiese valor. Y lo que está pasando en la revolución de la inteligencia artificial es que está haciendo que la inteligencia pierda valor. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Pues esa es la gran pregunta. La gran pregunta que nos tendríamos que empezar a hacer todos es ¿qué voy a hacer yo en un futuro que siga aportando valor a mi empresa para que me pague un sueldo y que no sea lo mismo que vengo haciendo, porque eso va a ser cada vez más fácil y más barato? Ya estamos viendo empresas despidiendo a miles de personas y justificándolo en la IA. Muy buena definición lo de justificándolo, ¿eh? Porque sí, no siempre es así. Pero que es cierto que a día de hoy hay muchos despidos por inteligencia artificial, no nos vamos a engañar, pero también hay muchos despidos en los que se usa la inteligencia artificial porque queda más bonito en el informe. ¿Sí? O sea, no todos los despidos que estamos viendo tienen que ver con que se haya sustituido a trabajar por una IA. A día de hoy yo te diría que la mayoría de empleados no pueden ser sustituidos por IAs, pueden ser sustituidas algunas de las tareas que hacen. Y sin embargo, gente que estudia el impacto de la IA habla de datos como el 50% de los trabajos junior van a desaparecer. La gente está angustiada. ¿Qué empleos son más vulnerables? O dirías, si estás en este sector, vete buscando las habichuelas en otro lado. Todos. Porque tenemos que entender la tesis principal. La tesis principal es que estamos haciendo que la inteligencia se abarate. Todas y cada una de las tareas cognitivas que hacemos a día de hoy, que son prácticamente el 80 y pico % del trabajo que hacemos los humanos, se basan en la inteligencia. La pregunta es, ¿en qué límite temporal? ¿En qué momento va a dejar de tener valor eso que tú haces, ¿no? La misión que tienen estas empresas, OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Anthropic, está muy clara. Es desarrollar una inteligencia artificial general. La definición de inteligencia artificial general es una inteligencia artificial capaz de hacer todo el trabajo productivo de la humanidad. Con lo cual, de forma abierta y sincera, esta gente nos dice, queremos quitaros el trabajo. Eso, claro, suena catastrofista porque tenemos muy asociado el trabajo al sueldo. Lo que nos preocupa a la mayoría no es que nos quite el trabajo, es que nos quite el sueldo. No, si nos mantienen el sueldo, encantados. Entonces, ahí lo que hay que encontrar es cuáles son las soluciones económicas a un mundo en que haya más trabajo pero menos empleo, porque mucha parte del trabajo lo haga la inteligencia artificial. Pero la realidad es que, obviamente, estamos viéndolo por fases.
Y hemos visto diferentes impactos en diferentes industrias. Por ejemplo, los primeros que pillaron fueron los traductores. Los traductores a día de hoy, o sea, si no eres traductor jurado, es muy difícil que tengas trabajo a día de hoy. También ha pasado con guionistas, ha pasado con periodistas, a diferentes escalas. Ha pasado con fotógrafos. La fotografía de stock ha desaparecido. Yo vengo del mundo de la fotografía, durante 20 y pico años me dediqué a la fotografía. La fotografía de stock no tiene sentido a día de hoy. Diseñadores. Claro, diseñadores, por ejemplo, ahora con las últimas versiones de Image 2 de ChatGPT, pues se están viendo muy afectados por ello. O sea, vamos viendo cómo va afectando cada vez a más tareas. Los programadores. Es la tarea que más optimiza la inteligencia artificial a día de hoy. Donde más productividad gana una persona trabajando con inteligencia artificial son los programadores, que pueden multiplicar su capacidad por mucho más. Pero en general te diría que lo importante es que entendamos que todas y cada una de nuestras tareas van a pasar por diferentes fases. La primera, a día de hoy, tú solo ya no eres competitivo. Alguien utilizando inteligencia artificial es más competitivo que tú. Con lo cual, un empresario no tiene, si tiene la información, no tiene ninguna razón para contratar a alguien que no sepa de IA antes que contratar a alguien que sepa de IA. Es como tener una mano atada a la espalda. Con lo cual no tiene ningún sentido. Poco a poco iremos pasando por diferentes fases donde cada vez la IA sea capaz de hacer más tareas y vamos hacia un mundo donde probablemente en casi todo los humanos, en todo lo que tenga que ver con tareas cognitivas basadas en la inteligencia, no aportemos valor. Y a partir de ahí hay que encontrar dónde podemos encontrar valor, que no dudo que lo encontraremos, que a veces también la gente se pone muy catastrofista. Sí, porque se habla en apocalipsis del empleo y es verdad que va a haber un impacto brutal, ya lo está viendo. Ya lo está empezando a ver. Es verdad que también que no tenemos mucho tiempo para reajustarnos y empezar a formar a la gente para lo que viene, ¿no? El otro día un abogado me decía, ahora mismo el trabajo que antes me hacían los abogados jóvenes en el despacho y que tardaban una semana, lo hace la IA en unos minutos. Ya no estoy contratando abogados. Y yo le dije, bueno, pero es que entonces tampoco vas a tener abogados seniors dentro de unos años. Y me dijo, pero ese es el problema para la próxima generación. Ahora mismo yo soy mucho más productivo y hago lo que es mejor para mi despacho. Claro, el caso de los abogados es brutal, porque es un claro ejemplo donde es una tarea muy basada en la inteligencia, pero que tiene subtareas que son increíblemente automatizables con IA, ¿no? Entonces, por ejemplo, la revisión documental de documentos legales. A día de hoy, una inteligencia artificial lo hace mejor, un 20% mejor que un abogado senior, no que un junior, que un senior. Y lo hace 100 veces más rápido y por un 0,03% del coste. Claro, si tu trabajo era revisar documentos legales, estás jodido. O sea, no hay posibilidad de competir con esto. Ahora, si tú eres un abogado que se dedicaba a revisar documentos legales y decides abrazar la inteligencia artificial, implementar herramientas de inteligencia artificial, de repente tienes la capacidad de atender a 200 veces más clientes por un coste con un margen mucho mayor para tu empresa y te vas a convertir en el que probablemente le quite el trabajo a otros abogados que no apliquen la inteligencia artificial. Y ahí está donde tenemos una oportunidad enorme de competitividad, que la gente tiene que entender que la IA no es que te guste o que la necesites, es que es el nuevo estándar. La nueva mediocridad se llama excelencia y la gente se tiene que tatuar esto. A partir de ahora, si no eres excelente, no eres competitivo, porque cualquiera usando IA es excelente. Con lo cual, no se trata de que quieras o no quieras la IA, no se trata de que te haga falta o no te haga falta la IA. Llevamos décadas haciendo nuestro trabajo increíblemente bien sin inteligencia artificial. A mí no me hace falta la IA para hacer mi trabajo, pero si el nuevo estándar es lo que puedo hacer con IA a nivel de velocidad, productividad y calidad, pues o me adapto o estoy fuera de mercado. Y va a ser cuestión de tiempo que mis clientes se den cuenta de que estoy fuera de mercado. Esto pasó en su día con los contables y el Excel. O sea, ¿cuántos contables hemos conocido que nos decían aquello de no, déjate de Excel y hostias, que a mí me va bien con la libreta y la calculadora? Bueno, te va bien hasta que de repente tú tardas 3 días en hacer los impuestos de este tipo y este tipo encuentra otro que se lo hace en 3 horas y encima por la mitad de precio. Entonces ya no te va tan bien. Empieza a dejar de sonar el teléfono. Y eso es lo que estamos viendo con la IA. Repito, no necesitas la IA para hacer bien tu trabajo. Llevas décadas haciendo bien tu trabajo. Necesitas la IA para ser competitivo en tu trabajo. Una de las cosas que se dicen es los trabajos físicos van a ser más seguros y el fontanero va a cobrar más que el abogado. No sé hasta qué punto esto es así y qué le dirías tú a gente joven que ahora se ve en esta incertidumbre de, oye, ¿qué profesión escojo? ¿Qué profesión va a tener menos impacto o va a permitirme a mí encontrar trabajo a pesar de la IA, ¿no? Es totalmente cierto
que tenemos profesiones que son más resilientes a la inteligencia artificial. Yo siempre pongo el ejemplo de los fontaneros porque me parece que tiene muchos beneficios. Ya hay casos y ejemplos donde la IA se aplica, pero, por ejemplo, si te dedicas a extraer petróleo en una plataforma en medio del mar. O sea, va a haber muy poco impacto que la inteligencia artificial pueda tener en tu día a día, que es mancharte las manos y bajar ahí a pelear con la máquina, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente hay cosas más resilientes que otras, pero son casos muy puntuales. Lo que yo veo cada vez más claro es que esto no se trata de pivotar. Porque aquí tienes un problema enorme. En el tiempo que tú haces el reskilling, ¿qué te dice que la IA no puede hacer esa tarea, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando empezamos esto en el 23, había gente del mundo de la fotografía de stock que decía, no, pues voy a pivotar a hacer, pues yo qué sé, fotografía para redes sociales. A día de hoy ya tenemos agentes que hacen toda la parte de fotografías para redes sociales, no solo stock, ¿no? Que pueden hacerte poner a una persona concreta dentro de una imagen, etcétera, ¿no? Con lo cual, tenemos que aceptar que a lo rápido que aprende la inteligencia artificial, pivotar puede no ser la opción. Porque antes de que tú, con tu cerebro humano, con tu inteligencia humana, consigas hacer el reskilling, la IA igual lo ha conseguido antes que tú, ¿sabes? Entonces, no tiene mucho sentido lo de pivotar. Yo creo que tenemos que verlo más como un todo. Como que a día de hoy hay una fase en la que si utilizas inteligencia artificial eres más productivo, puedes aprovechar la oportunidad, puedes sacar más negocio, puedes aportar más valor a tu empresa y tener claro que como sociedad vamos a un punto en que tendremos que replantearnos muchas cosas de las bases que tenemos relacionadas de trabajo 8 horas al día para poner un plato de comida en la mesa de mis hijos. Eso nos lo vamos a tener que replantear porque igual no hay trabajo para todos. Entonces ahí se abren muchas puertas, renta básica universal, reducir la jornada laboral y pagarle lo mismo a la gente, muchas. Todas tienen sus pros y sus contras, pero realmente no hay ninguna que sea perfecta. Pero es que igual hemos llegado a un punto en que esta tecnología lo que nos va a traer es mejoras a nivel mundial en lo que es, pues, el PIB va a subir. Es decir, vamos a tener una bonanza económica porque la IA va a hacer que los costes de producción sean más bajos y que, por lo tanto, podamos acceder a cosas que igual un iPhone, en lugar de costarte 1.500 euros, te cuesta 600. ¿Sabes? Entonces, si llegamos a ese punto, primero, reducimos el valor del dinero y, en segundo lugar, tenemos soluciones económicas porque ese pastel que es más grande que nos genera la inteligencia artificial lo conseguimos repartir bien. Yo creo que no viene una crisis económica dramática a largo plazo con la inteligencia artificial. Creo que viene una transición, como tuvimos con todas las otras revoluciones tecnológicas, que nos toca vivirla a nosotros. Y para que te hagas una idea, en la imprenta se cargó el trabajo de los escribas y tardó 50 años en desarrollar la industria del libro comercial. Claro, durante esos 50 años los escribas no tenían trabajo. A partir de ahí, bonanza económica para el sector del libro, ¿sí? En la revolución industrial se cargó el 80 y pico % de los tejedores de Gran Bretaña. Claro, si tú eres tejedor en ese momento te quedas sin curro. Tardó 30 años en que los salarios volviesen a estar por encima de lo que estaban antes de la revolución industrial. Hubo una transición de 30 años. Esta sin duda no va a ser ni de 50, ni de 30, Aquí no ni hay de 10 tiempo. probablemente. Va a ser mucho más rápida y eso puede ser lo que nos ayude. Porque la transición en que pasemos del modelo anterior al modelo nuevo sea relativamente rápida, que la gente que se nos quede por el camino sea menos. Y ahí es donde creo que está la parte importante. Tenemos que ser capaces de resistir, no quiero decir sobrevivir, que es un poco dramático, pero resistir la transición de la inteligencia artificial. Y eso quiere decir que a día de hoy tienes que blindar tu puesto de empleo, y eso lo haces aportando valor a la empresa usando inteligencia artificial. Tienes que plantearte muy bien las decisiones que supongan riesgo para tu trabajo, como por ejemplo ponerte a emprender, que es una cosa que es muy valiente ahora más que nunca, porque cuando te salga mal, igual no hay vuelta atrás, y todo este tipo de cosas para asegurarte que los próximos X años, que no sé si van a ser 5, 10, 15, pero en los próximos años en los que veamos que entra esa parte donde se destruye empleo, sin ninguna duda, y esa parte en que transicionamos a un nuevo modelo que luego creo que va a ser beneficioso para la gran mayoría, lo podemos pasar, no nos deja en la estacada. Mientras escuchas a John hablar de inteligencia artificial, probablemente te ocurre una cosa. Dices, qué interesante suena todo esto, pero ¿cómo puedo empezar yo a aplicar la inteligencia artificial? Por eso John ha organizado un curso completamente gratuito de 3 días donde va a enseñar cómo aplicar de forma práctica la inteligencia artificial. No se trata de teorías que luego no sirven para nada, sino de aprender a aplicar la inteligencia artificial en tu día a día, en tu trabajo, en tu empresa. El curso, la formación de 3 días, se impartirá en directo los días 26, 27 y 28 de mayo. Durante el curso vas a aprender a usar ChatGPT para trabajar mucho más rápido. Podrás crear apps y webs sin necesidad de programar y aprenderás a utilizar agentes de inteligencia artificial que permiten automatizar tareas y quitarnos
mucho trabajo de encima. Además, recibirás un certificado de tu formación gratuito que te va a permitir potenciar tu perfil profesional. Así que ya sabes, si quieres utilizar la inteligencia artificial de verdad, tienes el enlace para apuntarte al curso de Jon en la descripción. Y si estás viendo esto en YouTube, también lo tienes en el comentario fijado. Y ahora volvemos con la interesantísima charla con Jon Hernández. Y lo que hay que hacer es formarse y prepararse. Antes de empezar el episodio, fuera de cámara, me decías, es que la gente se cree que sabe utilizar la inteligencia artificial porque abre ChatGPT y le pone un prompt y le pregunta 4 cosas, cuando en realidad eso no es saber utilizar inteligencia artificial. Sí, realmente yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es una sensación de que porque estoy en la aplicación ya le estoy sacando partido a esto, ya estoy protegido, ¿no? Y eso no es así. De hecho, ahora mismo Sam Altman no hace mucho sacó unas estadísticas y decía que el 98,5% de la gente utiliza mal la inteligencia artificial. Esto dice el CEO de OpenAI, el CEO de ChatGPT, ¿no? Entonces, claro, si nos encontramos con que el 98,5% lo está usando mal, quiere decir que el 98,5% no está aportando el valor que podría estar aportando. Y ahí es donde saber sacarle partido a la inteligencia artificial cambia completamente las reglas del juego, te hace mucho más competitivos. Que tenemos muchas funciones, muchas herramientas dentro de ChatGPT. Ya no hablo de saber promptear y este tipo de cosas que son un poco más técnicas, pero hablamos directamente de que hay cosas dentro de la aplicación que la gran mayoría de la gente no utiliza y que cambian las reglas del juego. Hablamos, por ejemplo, de los nuevos agentes que están dentro de ChatGPT en la versión 5.5 y hablamos de unos agentes que, sinceramente, yo doy cada semana 4 o 5 ponencias, tanto aquí como en Latinoamérica, hablo delante de cientos de personas, nadie se ha enterado que existe. Porque esto va tan rápido y hay tanta evolución de contenido constante que tenemos que cambiar el paradigma de la formación. Tenemos que cambiar de esa idea de me formo y ya sé para siempre a tengo una formación continua. Y no hay otra forma. Claro. No puedes hacerlo porque esto cada día cambia. Claro, no es he aprendido lo que sea y ya tengo este skill, digamos, esta habilidad para siempre, ¿no? Es que en 3 meses ha cambiado, ¿no? Formación continua. Has mencionado los agentes que me parece una cosa apasionante. Es de locos. O sea, el hecho de que tú puedas crear estos agentes que trabajan para ti y tú en la playa disfrutando de un daiquiri, ¿no? No es tan así, ¿eh? No es Vale. tan así. Yo creo que Yo estoy ese es un fantaseando sobre lo que me gustaría que pasara. Sí, pero tampoco creo que sea lo bueno, porque si vamos a un mundo en que nosotros hacemos que los agentes trabajen por nosotros, lo que vamos a ir es un mundo en que estos se van a convertir, como decía antes, en la nueva mediocridad. ¿Y quién va a diferenciar de tus agentes de los míos para hacer una tarea? No va a haber competitividad. Con lo cual creo que va a haber un rol orquestador que vamos a tener los humanos, ¿no? Y que ese factor diferencial de cómo tú decides qué tienen que hacer tus agentes o cómo yo decido tener mis agentes hace que tú tengas más éxito o yo tenga más éxito. Entonces creo que va a haber un rol ahí. Lo que pasa es que, claro, si lo analizas en un punto de vista pues, sectorial, por ejemplo, un abogado que decías antes, claro, un abogado con agentes puede hacer mucho más y puede cubrir mucha más cuota de mercado, con lo cual no vamos a ver la eliminación de sectores, vamos a ver la reducción radical de cantidad de gente trabajando en ese sector. Claro, esos agentes actúan al final como empleados, son empleados de esa empresa. Sí, yo creo que a mí no me gusta definirlos como empleados, creo que, como te decía antes, un empleado hace muchas cosas más que una suma de tareas. Un agente hace tareas. Entonces, hay empresas como JP Morgan que está hablando ya del headcount de la empresa en global. Tenemos 60.000 empleados, 40.000 humanos, 20.000 IAs, ¿no? Yeah, a mí me parece muy fuerte. ¿no? Me parece que no es el camino. Yo creo que los agentes de IA son, pues básicamente, pequeñas entidades que son capaces de buscarse la vida para resolver un problema. Al final, claro, si lo analizas, los empleados muchas veces hacen eso, ¿no? Pero la realidad es que son más limitados en el scope de lo que pueden cubrir y aunque empezamos a tener agentes muy generalistas, como OpenClaw, que hacen cosas como prácticamente haría pues un asistente personal de un multimillonario, que es decir, cubrirle todos los aspectos de su vida, la mayoría de los agentes que están funcionando a día de hoy son para tareas concretas que queremos que resuelvan, ¿no? Y ahí el scope es un poco más limitado, pero funcionan muy bien. En abril, el New York Times contaba la historia de 2 hermanos que han creado una empresa con un valor de casi 2.000 millones de dólares, 0 empleados, a través de agentes, a través de inteligencia artificial. Has mencionado antes a Sam Altman, el capo de OpenAI, y él dice que esto va a ser lo normal, es decir, la productividad extrema. Es decir, a la vez que va a haber gente que va a perder su trabajo, mucha gente, porque no se va a adaptar a tiempo, va a haber gente que va a encontrar unas oportunidades
increíbles de hacer mucho dinero. Totalmente. O sea, estamos ante un océano azul en que la gente tiene que entender. Pensemos en algo que la mayoría de los que nos ven seguramente recordarán, que es Internet, ¿no? Muchos eran muy jóvenes, pero muchos de los que nos ven se acordarán de esto, ¿no? Cuando apareció Internet, se generaron todo lo que conocemos a día de hoy. Amazon, Meta, Google, todo esto apareció después de Internet, ¿no? O sea, todo esto son empresas derivadas del océano azul de oportunidades que Internet trajo. Pero es que la gente no entiende que OpenAI, Anthropic, XAI, todas estas empresas de inteligencia artificial no son los Google, Meta y Amazon. Son los Cisco. Están tirando cable. O sea, todos esos nuevos modelos de negocio que se van a basar en la inteligencia artificial como core no han ni empezado a aparecer ni a asomar la cabeza. O sea, aún estamos haciendo lo mismo que hacíamos con inteligencia artificial. Aún no hemos entrado en esa fase de todo lo nuevo que podremos hacer porque tenemos inteligencia artificial. Con lo cual van a cambiar muchísimas cosas, van a cambiar los medios de comunicación, van a cambiar la forma en que los informamos, van a cambiar la forma en que compramos, los hábitos de consumo, va a cambiar absolutamente todo y ahí hay una ristra de oportunidades absolutamente increíbles. Y sin ninguna duda, no necesitas un equipo gigantesco para a día de hoy crear una empresa multimillonaria, un unicornio, etc. Y estoy 100% de acuerdo con Sam Altman. Sam Altman dice que tiene un grupo de WhatsApp con sus colegas donde hay una porra de cuándo aparecerá esa primera empresa de un empleado que valga $1.000 millones. El caso de esta empresa que comentabas, creo que es importante no vender humo y creo que es muy importante bajar a tierra porque a mí, sinceramente, me gusta muchísimo que seamos pragmáticos. O sea, la IA es la hostia, pero no es todo lo que nos dicen que es, ¿vale? Y en ese caso yo creo que tiene más que ver con marketing, con un muy buen marketing que con inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial esa empresa no sería posible, pero esa empresa vende básicamente Ozempic, o sea, lo que son temas de perder peso, y lo que han hecho es una plataforma a través de crear como avatares virtuales que son como médicos que no existen y que recomiendan el producto en Instagram, en TikTok, y han conseguido un volumen brutal de visualizaciones que les lleva a un volumen brutal de ventas, que les lleva a un volumen con una industria, con un margen increíble a esas facturaciones. Pero realmente es cierto que esos avatares digitales no los podrían hacer sin IA, pero el modelo de negocio, lo que es el marketing, es lo que realmente les ha pegado el peltazo. La IA ha sido la herramienta que les ha permitido hacerlo, pues que en lugar de hacerlo con 100 empleados, lo habían podido hacer 2 tíos. Pero la realidad es que no es un negocio de IA, es un negocio de medicina y de medicamentos en un mercado como el americano, que todos sabemos cómo se paga. Una cosa que a mí me preocupa, yo creo unos agentes y les doy el control de mi ordenador. No deberías. No deberías, claro. Porque, ese es el primer aviso a navegantes. Porque me parece un riesgo en la IA lo que estamos cediendo, ¿no? Por facilitarnos el trabajo, por ser más productivos. Pero no sé tanto por lo que estamos cediendo, si vamos a hablar de privacidad y eso no es lo que a mí me preocupa. Lo que me preocupa es que estamos hablando de inteligencias artificiales que son capaces de hacer principalmente 3 cosas. Lo primero es lo que hace ChatGPT toda la vida, que es razonar, pensar y darte respuestas. Con lo cual eso es la primera parte de lo que hacen los agentes. La segunda parte es que pueden navegar por Internet y utilizar un navegador. Es decir, ya no solo pueden buscar por Internet información, sino que se pueden meter en la página de Booking, abrir el desplegable y clicar en la fecha que tú quieres coger un hotel, ¿vale? Con lo cual tienen capacidad para utilizar un explorador de Internet como utilizamos nosotros. Pero además también tienen la capacidad de utilizar el ordenador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que los americanos llaman computer use, que es que básicamente es como un humano con las manos en el ordenador. Entonces, puede instalar programas, puede borrar programas, puede borrar archivos, puede crear nuevos archivos, crear nuevas carpetas. Entonces, tenemos que entender que de la misma forma que un humano que entra a trabajar para ti, tú no le das tu portátil el día 1, a un agente no le puedes dar tu ordenador el día 1. Con lo cual, lo recomendable en el caso de los agentes más generales, más potentes, como OpenClaw, Cloud Code, etc., es que les demos su propia máquina. Como a un trabajador le das su propio ordenador. Tú no le das el tuyo y las contraseñas de tu tal. Le creas una cuenta de email, le creas un teléfono de empresa y le das un WhatsApp de empresa, le das pues un Slack de empresa, le das todas las licencias necesarias para que pueda desarrollar el trabajo de forma independiente a ti. Además, tenemos una historia que ha empezado a corregir ahora en las versiones de OpenAI, pero cuando un agente está trabajando en tu ordenador, te bloquea a ti de trabajar con el ordenador. Con lo cual, no mola, ¿no? O sea, yo quiero poder estar haciendo cosas mientras la gente hace otras, ¿no? Esto ahora en Mac con OpenAI ya lo puedo hacer en el background, pero lo ideal para los agentes más bestias es darles su propio ordenador y que tengan su propia cuenta. Y aquí la experiencia, o sea, es brutal, ¿eh? Porque, claro, llegas a un punto en que tú estos agentes los manejas desde WhatsApp o Telegram, con una plataforma de mensajería como la que utilizas normalmente en tu día a día, ¿no? O Slack o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, claro, cuando yo tengo un trabajador, por ejemplo, en Argentina, que tengo un par de trabajadores en Argentina, yo me comunico con ellos así.
No les he visto nunca la cara. Entonces, yo me estoy empezando a dar cuenta que mi relación con mis agentes de inteligencia artificial, que tengo 3, es exactamente la misma que con un trabajador remoto. Les pido tareas, les digo lo que tienen que hacer, ellos lo ejecutan y me lo devuelven. Todo a través de una pantalla. Entonces, yo ahora mismo creo que no sería capaz de diferenciar ciertos trabajadores remotos que tengo que hacen tareas muy simples De tu agente. de un agente. O sea, y creo que estamos yendo hacia un mundo en que dentro de muy poquito va a ser imposible saber si lo que está detrás de ese remoto es una persona o una IA. Porque prácticamente todo lo que ese trabajador remoto va a poder hacer en remoto, lo va a poder hacer una inteligencia artificial. Y además ese agente va a mejorar constantemente, es decir, porque la IA va muy rápido y ahora es bueno en esto, pero es que va a ser mejor dentro de 3 meses. Esto es lo que estamos viendo constantemente. Y ahí es donde es importante subirse al tren cuanto antes. Porque cuando eso mejora, tu servicio de atención al cliente mejora. O sea, yo he tenido clientes, nosotros desarrollamos también para empresas, ¿no? Y he tenido clientes donde hemos instalado versiones muy, muy alfa de una atención al cliente con chatbot en 2023, cuando eso era caro de cojones y encima bastante malo. Y en cada actualización, su servicio de atención al cliente ha subido en estrellitas. Es decir, ha ido mejorando a medida que Sam Altman, Elon Musk, Darío Amodei han sacado nuevos modelos al mercado. Entonces, es como que tú mejoras de forma gratuita. Montas la infraestructura y a partir de ahí tienes que asegurarte que eso mejore con lo que tú mejoras. Y además, es increíble el ritmo de evolución. Está siendo de locos. Es decir, en los últimos 4 o 5 meses hemos avanzado más que en los últimos 3 años en inteligencia artificial. Es una auténtica locura lo que está pasando. Claro, tú es lo que decías de la desventaja, ¿no? Entre alguien que trabaja con varios agentes que le están haciendo todas estas tareas y alguien que no está tomando esa decisión, se abre una brecha brutal en productividad, en eficacia, en ser mejor en tu trabajo. En empleabilidad. En empleabilidad. ¿Qué es la inteligencia artificial, la superinteligente, esta de la que se habla, ¿no? Una especie de una IA que ya no es solo que te haga bien una tarea, sino que es más ambiciosa, ¿no? Que puede ir más allá y emular capacidades intelectuales de las personas. No sé si estamos hablando de ciencia ficción, si estamos hablando de algo real. Vamos a bajarlo a tierra para que la gente lo entienda, ¿vale? Lo primero, yo creo que decir la palabra emular, que es algo que se ha rumoreado muchísimo, y recuerdo que en 23, 24 era algo habitual, la IA solo hace un copia y pega, solo parece, ¿qué tal? Yo creo que empieza a estar demostrado que no es así. Es decir, lo que tiene la IA y lo que dicen los científicos, y hace poco tuve la oportunidad de estar con Joshua Bengio, que es el mayor científico de inteligencia artificial del mundo, lo que ellos hablan es de que la IA tiene habilidades emergentes. Es decir, a medida que estos modelos se hacen más capaces, desarrollan cosas que no sabemos por qué las desarrollan, porque no acabamos de entender bien cómo funcionan, pero que suceden. Y eso lleva a ciertas características emergentes que aparecen, como entre ellas la capacidad de razonamiento, como entre ellas ciertas cosas que creíamos que solo podíamos hacer los humanos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Que creo que es muy importante. Y sin intentar hablar de ciencia ficción, ni mucho menos, o en el momento que nos metamos en ciencia ficción, te digo que estamos ya en este terreno. Estamos en un punto en que la IA puede hacer ciertas tareas que hasta ahora solo podíamos hacer humanos y que las hace excelentemente bien. Incluso algunas que nos sorprenden. Cosas incluso relacionadas con la empatía, relacionadas con la inteligencia más emocional. Está probando ser muy eficiente y muy capaz de hacerlo. Además, cada vez no solo lo hace mejor, que eso es el aumento de la inteligencia, cada vez tenemos modelos que son más inteligentes, sino que cada vez es más eficiente. Hay un caso que es súper importante que la gente tiene que entender, porque esto es más importante que el hecho de que mejoremos en inteligencia. En 2024, en diciembre, se hizo una prueba con el mejor modelo del mundo, que era O3 de OpenAI. Ese modelo le dieron una tarea que normalmente hacía un humano y la consiguió resolver correctamente, pero les costó 4.500 euros en cómputo hacer esa tarea. Claro, yo cada día voy a la oficina y hago 735 tareas. Si le cuesta a mi empresa 4.500 cada una, no me va a sustituir la IA, ¿vale? Ahora, un año después, diciembre de 2025, repiten esa prueba. Y la repiten ya no con el mejor modelo del mundo, sino con un modelo que lo podía resolver correctamente, que se llamaba Gemini 3 Flash. Gemini 3 Flash resuelve la tarea igual de bien que el modelo del año anterior, pero con un modelo mucho más pequeño. Cuesta 1,2 euros. En un año, la IA ha optimizado el coste de la inteligencia en 4.000 por. El salto es brutal. Y ahora que la gente que lo está viendo se pregunte, ¿cuánto ha mejorado su inteligencia en el último año? En la mayoría de personas, según la edad que tengas, no ha mejorado, ha empeorado. Sí, algunos vamos para atrás. Vamos para atrás, exacto. Con lo cual, planteémonos qué va a pasar el año que viene. Y el siguiente, y el siguiente. Entonces, lo que estamos viendo es lo que te decía al principio. Una tendencia a que el valor de la inteligencia esté cayendo en picado.
pero en picado a 4.000 por año. Con lo cual eso hace que estemos en un punto en que a día de hoy la IA puede hacer cosas que hasta ahora solo hacían humanos y que hace muy bien. Cosas que hace 3 meses eran imposibles. Y encima cosas que hace 3 meses eran posibles pero muy caras, ahora son totalmente asumibles para el modelo de negocio que tengas montado para responder a tus clientes o, por ejemplo, para hacer entrevistas de trabajo, que te llegan 200 currículum cuando hables una entrevista de trabajo, pues que la IA entreviste en Zoom con un avatar digital a todos y cada uno de los candidatos. Tú no puedes hacer eso, no tienes 200 horas. La IA lo puede hacer y te puede dar un reporte que además del currículum tengas un informe de si este tío es un capullo, este tío es muy majo, este tío tiene unos buenos principios, etc. Eso ya lo puedes hacer a día de hoy con inteligencia artificial con un coste razonable. Hace un año, hace 6 meses, me cuesta 500 euros hacer esto. Pero esto es brutal, ¿no? Porque la evolución ha sido siempre ser cada vez más inteligentes y que, digamos, un proceso de selección, el más inteligente, el más preparado, era al final el que le iba a ir mejor en la vida, supuestamente si pensamos en una sociedad meritocrática, ¿no? Y de repente tú me estás diciendo, no, es que cada vez la inteligencia humana va a tener menos valor. Es decir, porque lo que va a contar es que sepas utilizar la inteligencia artificial, que es la que te va a dar ese... A corto, medio plazo, ese es en lo que va a contar. Saber sacarle partido a la IA para aportar valor en tu puesto de trabajo, en tu emprendimiento, en tu empresa, en lo que tú quieras hacer, ¿no? A largo plazo no tengo muy claro qué leches vamos a hacer los humanos. No tengo muy claro. O sea, yo creo que esto puede acabar con una distopía, con una utopía. Porque hacia dónde vamos, y entramos un poco en lo que hablábamos de dónde estamos y hacia dónde vamos, es hacia esa AGI. AGI es el término que hemos definido antes, inteligencia artificial general, que es una IA que puede hacer todo el trabajo productivo de la humanidad, que puede hacer este podcast. O sea, ahora mismo la gente lo está viendo. Podríamos ser perfectamente 2 avatares digitales, pero incluso la conversación la podía haber creado una IA. ¿Sí? Porque al final, esta conversación ¿de qué está surgiendo? De la inteligencia que genera tu cerebro con la inteligencia que genera mi cerebro. Eso es lo que está haciendo esta entrevista. Si tenemos una IA que puede plantear qué sería una conversación interesante entre estos dos individuos, podría hacer el guión y luego hacer avatares digitales que la relaten. De hecho, estamos en un punto en que esto podría estar siendo un avatar digital y la gente no vería la diferencia. ¿No lo verían? Ese punto ya estamos. ¿Sí? Yo creo que sí. En la parte de la voz, y sobre todo en español, aún se pueden ver cosas, las entonaciones y tal. Pero podríamos haber locutado con un locutor humano lo que la IA quería que dijésemos y podría haber sido un proceso de la A a la Z hecho por inteligencia artificial. Y creo que estamos muy cerca de que toda esa parte ya sea totalmente incluso sin utilizar a un humano. Fíjate que hace muy poco Google ha sacado un modelo de text-to-speech que se llama, que son los modelos que convierten texto a habla, en el que tú puedes insertar ciertas etiquetas de cómo quieres que diga eso. Claro, yo te puedo hablar así, de repente te puedo gritar y de repente puedo bajar la voz, pues yo puedo etiquetar eso de forma que le digo, mira, di esto, pero aquí grita, aquí baja la voz, aquí sé exhaustivo, aquí sé exagerado, ¿sabes? Y le puedo dar comportamiento a esa voz. Eso ya existe a día de hoy, ¿no? ¿Cuánto queda para que esas etiquetas no las tenga que poner yo y las ponga una IA? 3 meses. Con lo cual, yo creo que estamos en un punto en que muy pronto esto podría ser perfectamente generado con inteligencia artificial. En mi canal, de hecho, estamos haciendo pruebas de algunos vídeos donde ya no aparezco yo, aparece RoboJean, que le llamamos, y ya estamos haciendo cosas híbridas donde hemos visto que el que no es seguidor del canal ya no se entera. El que es seguidor del canal aún puede ver diferencias. Pero bueno, en cualquier caso, la AGI conseguirá hacer todo el trabajo productivo de la humanidad. Es decir, todo lo que hago yo, todo lo que haces tú, lo pondrá a hacer ella. Eso no quiere decir que eso suponga que yo me quede sin trabajo, porque yo igual lo que puedo hacer es montar 6 canales de YouTube en paralelo, ¿vale? O sea, que eso ya veremos porque la productividad aumenta. Pero ese no es el problema, porque ese es el punto donde somos competitivos con la IA. Puede hacer lo mismo que yo. Habrá que ver si lo hace más barato, más caro, más rápido, más lento. El tema es el siguiente término, que es del que se está empezando a hablar ya y que de AGI ya se asume que estamos llegando y que estamos a cuestión de meses, años, pero el siguiente es ASI. ASI es una superinteligencia artificial, ¿vale? La superinteligencia artificial, ya hablamos de ese momento que Kurzweil anunció hace muchísimos años, en el que la IA ya no es que sea competitiva con nosotros, sino que está al superior que dejamos de entenderla. Es el momento de que tú y yo, con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido, nos vamos al año 1800 y somos los puñeteros reyes del mambo porque nadie tiene la capacidad de lo que nosotros entendemos a nivel física, a nivel experiencia, a todos los niveles, ¿no? Entonces, tenemos algo que es tan superior a nosotros que directamente, obviamente, va a tomar decisiones de lo que es mejor para nosotros y va a tomar el control hasta cierto punto, si conseguimos que esté bajo nosotros mejor, pero en cualquier caso, ese es el punto que yo creo que es, sin ninguna duda, peligroso, ¿no? Y ese es el punto donde no tenemos ni idea de lo que estamos enfrentando, pero lo que podemos mirar es un poquito para atrás y veremos que no hay ninguna especie viva más inteligente que los humanos. No porque no haya podido, no porque tal, sino porque simplemente el más inteligente domina.
y hemos extinguido otras especies menos inteligentes porque nosotros hemos dominado, y no voluntariamente, no hemos ido matando orangutanes con un machete, ¿sabes? Pero queríamos Nutella y nos hemos cargado todos los orangutanes, ¿sabes? Entonces, creo que eso podría ser un problema que podría llegar. Pero bueno, esto sí que ya es terreno de ciencia ficción. Sí, pero esta inteligencia artificial súper inteligente, ¿no? Hay expertos de IA, ¿no? Stuart Russell de la Universidad de Berkeley, por ejemplo, que es de los apocalípticos, ¿no? Bueno, Stuart es de los... ¿Tú los ves moderados? Moderados, Bueno, sí, o sea, hay mucho peores, Jan Polsky, sí, los hay más. Yudkowsky. Pero por lo menos es de los que dice, oye, necesitamos una pausa, ¿no? Él dice un poco que la idea de quizá ha llegado el momento, esto está yendo tan rápido que se nos puede ir de las manos. Y a lo mejor hay que llegar a una pausa y tenemos que empezar a hablar de los impactos que tiene la inteligencia artificial, sobre todo esta de la que tú estás hablando, antes de seguir avanzando. Porque Claro, aquí el tema es que vamos en un coche a toda leche, y no es toda leche, no sabemos si los frenos funcionan, que es una cosa muy interesante. De momento no hemos puesto frenos, hemos dicho ya, cuando esto vaya demasiado rápido le pondremos frenos. De momento nadie ha inventado los frenos. Existe la posibilidad de que haya un puente, pero existe la posibilidad de que haya un precipicio. Y eso es muy importante entenderlo, ¿vale? Porque la gente se toma a que aquellos que son un poco más catastrofistas, como Yudkowsky o Jan Polsky, que son científicos muy reputados, pero esa gente, la gente se lo toma como que cree que sí o sí nos vamos a tener un problema enorme en un futuro. Vamos al precipicio, vamos. Vamos al precipicio, ¿no? La realidad es que ellos dicen es que existe la posibilidad de que haya un precipicio. Y el simple hecho de que haya una posibilidad de que exista eso es suficiente para tomárnoslo con calma. Entonces, Russell a mí me gusta mucho, sobre todo su trabajo en la parte del trabajo. Creo que es muy sensato con lo que explica y que contradice a muchos economistas, pero me parece que lo explica realmente bien. Pero en esta parte yo lo que creo que él dice es, oye, si estamos yendo a toda leche y quizá hay un precipicio, ¿no creéis que sería mejor frenar un poquito hasta que alguien vea si hay precipicio o no? Y si no lo hay, gas a fondo, ¿sabes? Pero si lo hay, oye, igual podemos girar el coche a tiempo. Entonces, el planteamiento es ese. El planteamiento es, estamos yendo a toda leche porque cada vez el paisaje es más bonito. Y estamos muy distraídos con el paisaje y no pensando que igual de repente nos comemos el puñetero precipicio. Entonces, a mí me parece muy razonable lo que dicen. Y creo que es muy razonable que digan, te lo pongo un ejemplo muy práctico. Te vas a subir un avión y tú y yo cogemos muchos. Imagínate que estás en la puerta de embarque y te viene el piloto y te dice, mira, hay un problema mecánico, hay un 10% de posibilidades de que explote en el aire. ¿Tú te subes? No. Pues en este nos hemos subido. Y es exactamente eso. Los científicos están diciendo, muchos de los científicos, hay otros que dicen que no, los científicos están diciendo que hay una posibilidad de que esto sea un problema para la humanidad. Y que con lo cual habría que planteárselo. Mira, yo estuve el año pasado en Naciones Unidas, que me invitaron a dar una charla en un foro de humanismo, y recuerdo perfectamente una diapositiva que de verdad creo que es de las mejores que he hecho en mi vida, en la que yo decía, lo que tenemos que hacer la sociedad es empezar a decidir qué queremos que haga la inteligencia artificial en lugar de reaccionar a lo que saca Elon Musk o Sam Altman un día porque hace un directo en YouTube. O sea, el problema que tenemos ahora mismo es que los gobiernos están reaccionando a la tecnología. Esto no lo hemos hecho en la puñetera vida. Si tú quieres montar una tienda de bocadillos aquí abajo, tienes unas reglas del juego que tienes que seguir. Tienes unos estándares que tienes que cumplir. Higiene, una licencia, El producto lo tienes que comprar con unas características, no puedes poner producto caducado. Hay una serie de cosas que están marcadas. Y sin embargo, con la IA, no las hay. Con todos los riesgos que conlleva, no tenemos ningún tipo de freno, ¿no? De hecho, hay indicios de que hay empresas, Anthropic es una de ellas, ¿no?, que han desarrollado modelos tan potentes que ni siquiera se atreven a sacarlos. Sí, aquí hay un... Creo que es algo que es muy conocido, se llama Mythos este modelo. Básicamente es un modelo de inteligencia artificial que Anthropic definió como demasiado potente para sacarlo al público y con lo cual hacer un despliegue limitado a ciertas empresas para que puedan blindar su software, que es estratégico para el mundo. Hablamos de bancos, hablamos de redes energéticas, hablamos de toda la infraestructura que a día de hoy, si alguien la hackea, te puede apagar la luz o internet. Fíjate lo que pasó con el apagón en España, ¿no? Pues si eso hubiese sido un ataque de ciberseguridad, pues es un problema muy serio, ¿no? Y lo que ellos dicen es que no están preparadas esas infraestructuras para la capacidad de hackeo que tienen estos modelos por cómo de bien entienden la ciberseguridad. Y con lo cual su intención es primero desplegar este modelo en aquellas empresas para que puedan blindar sus sistemas y a partir de ahí sacarlo al público porque ya están blindados, ¿no? Hay mucha gente que dice que esto es marketing.
Yo de verdad no entiendo, porque los datos están ahí. O sea, no es que hayan publicado simplemente un post diciendo esto me da demasiado peligroso. No, coño, han publicado datos, han traído al fundador de Linux para decir, oye, hemos encontrado problemas de seguridad en nuestro sistema operativo que llevaban 26 años ahí y no los habíamos encontrado nunca nadie. Y esto lo han encontrado en una semana, ¿sabes? Han traído a uno de los directores de ciberseguridad de Cisco. O sea, de las empresas más importantes del mundo, les están apoyando diciendo esto va en serio, ¿no? Y a partir de ahí creo que estamos en ese punto. Estamos en un punto en que el mundo no está preparado para ese nivel de inteligencia. Es así de simple. O sea, el mundo no está preparado ni económicamente en la parte del trabajo, ni a nivel de ciberseguridad en las infraestructuras que hemos montado para algo que tiene estas capacidades. Nos hemos preparado para un nivel de inteligencia humana. Y ahora estamos empezando a ver que la IA tiene un nivel de inteligencia superior en algunos campos concretos. No estamos preparados para eso. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es que quizá no debería ser una empresa privada la que decida esto, porque estos han decidido correctamente, yo creo. Pero imagínate que estuviese una empresa de China como DeepSeek, que decide ser open source y que tiene un modelo a día de hoy que está apenas 6 meses por detrás de esto y que hubiesen decidido lanzarlo como para que un talibán se pueda liar a utilizar esto para reventar los bancos americanos. Pero uno de los problemas es precisamente esa competencia, ¿no? En la que hay miedo a que si tú frenas un poco, el otro te va a pasar, ¿no? Y va a ganar esa carrera por la IA. Entonces, claro, ¿cómo frenar cuando siempre tienes...? Y además me da la sensación de que esto ocurre con las empresas y está ocurriendo con los gobiernos. Oye, es que si yo empiezo a regular, los chinos van a ir para adelante y me van a pasar por delante. O Europa, que parece que es más pro regulación y sin embargo estamos viendo que se está quedando atrás. Entonces, es difícil parar esto, ¿no? Es como ya una rueda, como dices tú, ¿no? Ese coche que va hacia el precipicio y dice, bueno, es que como frene yo, el otro adelante y haya un puente, es que ya no lo pillo. Correcto. Y esto tiene una solución facilísima. O sea, es que yo no entiendo, de verdad que a mí me cuesta ver la magnitud del problema, porque esto ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho con el ozono, lo hemos hecho con la energía nuclear, lo hemos hecho con un montón de cosas, que es ponerse de acuerdo, que es entender que una carrera hacia el final, hacia el fondo de todo, saber quién llega antes, no es buena para nadie. Es decir, si desarrollamos una superinteligencia artificial en una sociedad en la que no estamos preparados para ello, no le va a ir bien a nadie. No es bueno para nadie, porque no la van a controlar. Es decir, el gobierno americano o las empresas privadas americanas no van a tener el control sobre algo que es más inteligente que ellos. Es como pretender que tu perro tenga el control sobre ti. O sea, puede tener cierto control emocional, pero tu perro no va a poder decidir tu vida y si tienes que dejar tu trabajo o no tienes que dejarlo. O sea, no tiene la capacidad intelectual para hacerlo. Entonces nosotros no vamos a poder decidir cosas sobre algo que sea más inteligente que nosotros. Con lo cual, es una carrera hacia el fondo, que no tiene ningún sentido y que no aporta absolutamente nada. Lo que está claro es que sí, que en el gobierno americano se lo ha tomado como que esto es una carrera armamentística y que están en guerra. O sea, literalmente han presentado un proyecto en noviembre que se llama el proyecto Génesis, que es coger todos los datos científicos de la historia de Estados Unidos, meterlo en superordenadores con IA para que la IA desarrolle nueva ciencia. Eso es un proyecto de seguridad nacional al estilo Proyecto Manhattan. Y han dicho literalmente Trump que esto es comparable en urgencia y ambición al Proyecto Manhattan que nos permitió ganar la Segunda Guerra Mundial, como diciendo, estamos en una guerra, hay que ganarla. Claro, entonces yo creo que esa visión es la errónea. Estamos en una guerra de la IA, entonces, donde los gobiernos están un poco rompiendo las reglas o la prudencia que deberían tener para ganarla. Mira, esto lo definió muy bien Demis Hassabis, que es el CEO de DeepMind, la empresa de IA de Google, y el que se rumorea que será el próximo CEO de Google, ¿no? Demis dijo, si tú eres aceleracionista, que es que quieres que la IA llegue cuanto antes, cueste lo que cueste, es que eres un inconsciente. Porque si supieses el impacto que va a tener, querrías que lo hiciésemos bien y no que lo hiciésemos rápido. Y eso yo creo que define muy bien la situación en la que estamos. Estamos en un punto donde algunas empresas quieren hacerlo rápido y para ello cogen atajos. Se saltan seguridad. Fíjate, un dato muy importante que la gente no conoce. Cuando se lanzó GPT-4, el proceso de lo que se llama el red teaming, que es cuando cogen a expertos para probar el modelo antes de que salga al mercado, para ver si tiene cosas, pues oye, puedes hacer cosas que no deberías poder hacer con ello, era de 6 meses. A día de hoy se habla de que es de menos de semanas. O sea, que es de días. O sea, se ha reducido las comprobaciones de seguridad para que esa IA no tenga un impacto negativo cada vez son menores. Y esto ya se ha visto que ha tenido consecuencias. Por ejemplo, OpenAI sacó un modelo al mercado y tuvo que hacer un rollback, tuvo que quitarlo. Porque el modelo le estaba diciendo a la gente lo que quería oír, aunque fuesen muy malas ideas, hacerse daño a sí mismos, etc. Entonces, tuvieron que quitar ese modelo del mercado.
Entonces, ¿por qué llegó ese modelo con esas capacidades al mercado? Porque no lo probaron suficiente. Entonces, cada vez estamos viendo como algunas empresas, el red teaming está siendo mucho más intenso en tiempo y con lo cual se les pasan cosas. Pero es que hay empresas que entran en la carrera tarde, como por ejemplo la empresa de Elon Musk, XAI, que directamente no tiene red teaming. Porque no se lo puede permitir. Porque si no, no Ellos llega a cogerlos. lanzan los productos y ya veremos si eso tiene un impacto negativo o El no. mundo se convierte en un beta tester. Sí, abierto, somos cobayas humanas con inteligencia con artificial. inteligencia artificial. Eso es realmente preocupante, ¿no? El que no haya esos límites para gente que además... Porque claro, aquí vamos a quiénes están controlando la IA y si son personas lo suficientemente de fiar para tener el poder de dominar lo que tú describes como esta capacidad o esta superinteligencia que puede ser superior a los humanos. Eso en unas muy pocas manos, hablamos de 6 o los que sean, ¿eso te preocupa? O sea, a mí me preocupa enormemente. Yo creo que la inteligencia artificial no debería estar en las manos de nadie. Es decir, no debería estar en las manos de nadie en el sentido que debería estar en las manos de todos. Claro, no podemos depender de la moral de Elon Musk o de Altman. O de sus intereses. O de sus intereses. De sus propósitos o de su megalomanía. ¿Sabes? Es decir, que al final hablamos de gente con mucho poder que desde luego yo no creo que lo hagan por dinero, porque tienen todo el tienen dinero demasiado ya. Con lo cual el dinero les da absolutamente igual. Pero sí que lo hacen. Yo creo que sí que hay una parte de... Quiero pasar a la historia como el que creó a ese nuevo Dios, ¿no? Pues a superinteligencia artificial. De todos modos, yo creo que hay que tener muy claro que no estamos ahí y que no estamos seguros de que vayamos a llegar ahí, porque es una dicotomía enorme la que se plantea delante nuestro, en la que me preocupa mucho el futuro, pero me preocupa más el presente, que es la pérdida de competitividad que están teniendo las empresas, las pymes españolas, los autónomos, que están teniendo por no hacerle ni puto caso a esto. O sea, eso es lo que realmente me preocupa a mí, porque lo otro, la mayoría de los que estamos aquí no tenemos nada que decir sobre ello. Pero eso decidir los magnates tecnológicos y los presidentes de los grandes gobiernos. Pero en lo que te afecta a ti hoy, sí que tienes decisión. Tú puedes tomar acción. Esto es interesante porque España da la sensación de que siempre llega tarde. O sea, es como, ya lo decía, no sé si... ¿Quién decía aquello de que inventen otros, no? No sé si fue Unamuno. Pero esta idea de que en innovación siempre vamos por detrás, ¿no? Y tú lo dices, ¿no? Las empresas españolas no se están preparando lo suficiente. Incluso nosotros a nivel individual, la conversación que teníamos antes de entrar a grabar, ¿no? Esa idea de, si yo con meterme en ChatGPT y poner ahí 4 cosas, yo ya controlo esto, da la sensación de que a mucha gente le va a pasar por encima esto. Absolutamente. Ahora piensa que en el mundo hay 900 millones de personas en ChatGPT que tienen una cuenta gratuita, pero no llega a 100 que tienen una cuenta de pago. Y las diferencias es abismal. Es curioso que lo digas porque en las preguntas que tenía, y que ya es una cuestión personal, porque yo soy de los que está en la gratuita, te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre estar en esa inteligencia artificial gratuita y pagar esos 20 o lo que cueste euros no sé si es al mes o lo que sea? ¿Qué ventajas tiene uno cuando hace Aquí se abre un melón tremendamente interesante, ¿vale? Porque hay varias cosas importantes. Lo primero, el porcentaje de gente que paga es muy poca y la diferencia es el día y la noche. El día y la noche. O sea, de hecho, uno de los grandes errores que creo que ha hecho más daño a la inteligencia artificial son las cuentas gratuitas. Porque creo que el problema está en que la gente prueba una cuenta gratuita y dice no es para tanto. Esto se ha ido reduciendo, ¿eh? Desde el GPT-5 de agosto del 25 mejoró muchísimo las cuentas gratuitas. Pero a día de hoy las cuentas gratuitas, por ejemplo, el ChatGPT no tiene acceso a crear GPTs, que es una de las mejores herramientas para productividad, no tiene acceso a crear agentes, estos nuevos agentes solo están en las cuentas business. Hay muchas cosas a las que no tienen acceso, pero sobre todo los límites. Si estás en una cuenta gratuita, y esto vale para todos los que nos están viendo, si estás en una cuenta gratuita y no estás tocando los límites constantemente, que la cuenta gratuita te dice, oye, paga porque te has fundido los créditos, no estás utilizando bien la inteligencia artificial. Eso es lo primero. Porque el uso que hacemos de la inteligencia artificial, los que la usamos bien, es absurdo. Es decir, lo usamos para todo, constantemente, 24/7. Pero no para que nos haga todo, sino porque forma parte del proceso de todo. Es decir, forma parte de los brainstorming, forma parte de cuando estoy creando un guión de un vídeo de YouTube, forma parte de cuando estoy tal, forma parte de cuando estoy analizando una nueva herramienta de inteligencia artificial para poder meterla en mis formaciones. O sea, forma parte de todo. Eso es un cambio de chip mental completo. Totalmente. Es un pepito grillo que está 24/7 contigo y que te puede aportar valor en casi todo lo que haces. Porque 4 ojos ven mejor que 2.
Y si 2 de esos ojos son de una inteligencia artificial que tiene todo el conocimiento de la humanidad, te puedo asegurar que puedes sacarle beneficio, ¿no? Con lo cual, ahí se crea esa primera historia que lo que han hecho es que creando las cuentas gratuitas han creado una muy mala primera impresión. Ahora empieza a ser muy bestia, pero por ejemplo, cógete una cuenta gratuita y dile que te haga un Excel. Es una mierda. Le coges una cuenta Pro, una cuenta Plus, y le dices que te haga un Excel y te hace un Excel de 60.000 líneas. Y sin pestañear. O sea, y sobrado, ¿eh? Muy sobrado. Con lo cual, estamos en un punto en que se están creando castas de inteligencia artificial, donde según lo que pagas, tienes un acceso a un nivel de inteligencia. Imagínate que yo pudiese pagar dinero porque mi hijo tuviese un mayor IQ. Sería una aberración. Nos volveríamos todos locos y lo prohibiríamos inmediatamente. Es exactamente lo que está pasando. Pero esto es una gran... Esto aumenta también la brecha social. Absolutamente. Tenemos la suerte. O sea, hay para gente que 20 euros al mes no es dinero y gente para la que sí. No se lo puede permitir. Y gente que si tú quieres pagar el máximo para tener la mayor inteligencia artificial, bueno, pues ya empiezas a hablar de un dinero ya más... Te lo pongo muy fácil. Mira, ahora mismo estamos en una estructura, yo te diría, de 4 o 5 castas, ¿vale? Las cuentas gratuitas, o sea, primero está el que no usa IA, ni cuenta gratuita. Esa está absolutamente perdida, ¿vale? Luego está el que usa una cuenta gratuita, que es la mayor parte de la gente que nos ve. Aún así, en el mundo, creo que solo un 16% de la población mundial tiene una cuenta gratuita de inteligencia artificial, ¿eh? O sea, digital, que tampoco son tantos. También es cierto que hay un 30 y pico % que no tiene acceso ni a internet. O sea, hay mucha gente con lanzas y escudos, ¿sabes? Que al final es una ministra en ese saco. Pero en cualquier caso, los que tienen una cuenta gratuita tienen acceso a un nivel de inteligencia, ¿vale? Y eso está muy limitado. Sobre todo, no solo en capacidad de inteligencia, sino en capacidad de uso. Es decir, tú te pones a hacer, por ejemplo, si tienes una cuenta gratuita, creo que puedes hacer 5 imágenes al día. Ya está. Puedes hacer 5 y no puedes hacer más. Si tienes que llevar una red social, igual con 5 no te vale, ¿sabes? Entonces, ahí estás limitado. Siguiente paso, pago 20 euros. Con 20 euros yo creo que la mayor parte de la gente le puede sacar partido de inteligencia artificial y de hecho te dan acceso a modelos que son increíblemente potentes, ¿vale? Y ahí puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer esos GPTs, esos agentes, bueno, puedes hacer un montón de cosas que ya son muy útiles y ya estás muy por encima de los que usan una cuenta gratuita. El siguiente nivel a día de hoy cuesta 200 euros. Son las cuentas propias. Aquí ya hablamos de otro... Es un 10 por. Ahora han sacado una intermedia, que es de 100, pero que hace lo mismo que la Pro, pero tienes menos uso. Pero en cualquier caso, 200 euros. 10 veces por. Con 10 veces por, no solo tienes acceso a 20 veces más los límites de la cuenta Plus, sino que además tienes acceso a una cuenta que se llama, a un tipo de modelo que se llama Pro. Y ese modelo es muchísimo más inteligente que los otros. Para la mayoría de los mortales yo no lo recomiendo. Tarda mucho más en dar respuestas y las diferencias para el día a día no van a ser aplicables. Con lo cual, en esa cuenta de 200 le sacas ventaja al de 20, pero tampoco tanto como proporcionalmente al coste. Pero luego está el que trabaja con un agente personal y lo conecta a través de las APIs de forma ilimitada de tokens. Ahí podemos estar hablando en que esta gente se puede estar gastando entre 6 y 10.000 euros al mes. Esa gente tiene algo que está muy por encima de lo que tiene ninguno de los que pagan una cuota mensual. Esto es increíble, ¿no? Porque históricamente la inteligencia ha estado vinculada pues, a la genética, a la educación, a la formación, y de repente tú te puedes comprar la inteligencia. Exactamente. Y puedes ser una persona más inteligente si pones el dinero y pagas ese extra de inteligencia que te va a permitir operar en todo lo que hagas como una persona mucho más brillante. Lo que te decía antes, nos parecería absolutamente absurdo poder pagar por una modificación genética en el embarazo que hiciese que nuestro hijo fuese más inteligente. Nos parecería una aberración, porque crearía unas desigualdades brutales. Y es exactamente lo que está haciendo la inteligencia artificial. Yo en esto he cambiado de opinión desde 2023-24. Tenía la opinión, la sensación de que la inteligencia artificial iba a reducir la desigualdad, porque iba a dar oportunidades a todos. Y además que era muy democrático, que creo que en países como España 20 euros al mes creo que cuesta un cubata mal tirado en una discoteca, con lo cual es algo que es bastante democrático. En otros países de Latinoamérica pues puede ser más complicado, pero en España todo el mundo que quiere puede pagarse inteligencia artificial, con algunas excepciones, que no, evidentemente la situación personal de cada uno es muy particular. El tema está, los 20 sí, pero los 200 ya no, ¿sabes? Y si vamos más arriba ya tampoco. Con lo cual, en cuanto aparecieron las cuentas de 200 me di cuenta que esto era mierda. Que esto de nuevo iba a ser una tecnología que iba a beneficiar a los ricos y que iba a hacer que se creasen más desigualdades, no menos. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa que hay que reconocer de la IA. La IA gratis es gratis y es mejor que no tenerla. Con lo cual, lo que quiere decir es que todos subimos de nivel, pero no en la misma proporción. Todos podemos ser un poco más inteligentes, pero los que tienen más dinero van a ser más inteligentes. Y es un poco la idea esta de castas digitales, ¿no? En las que hay privilegios y hay gente que está por encima y por debajo, ¿no?
Esto me lleva a una cosa muy práctica y aquí yo ya estoy preguntando casi por mí mismo, ¿no? También para la gente que nos escucha, yo creo que es interesante, ¿no? Que es el debate OpenAI, ChatGPT, Anthropic, Claude. Porque tú dices, no, son 20, vale, pero a lo mejor a mí económicamente no puedo pagar más de una, ¿no? O los 200, pero no quiero pagar 400. ¿Qué hacemos ante eso? Papá, mamá, nocilla o Nutella, ChatGPT o Cloud. Mira, esto es algo que yo no me harto de repetir y que creo que es muy importante que la gente lo entienda, ¿vale? Porque hay dos factores muy importantes. El primero, esto cambia todos los puñeteros días. O sea, sí, ahora como mismo están en una carrera, pues uno va adelante, otro va después. En la grabación de este podcast hace unos cuantos días que OpenAI ha pegado una barrida de la mesa increíble, ha sacado GPT 5.5, el modelo de imagen nuevo, los agentes, o sea, ha pegado una hostia en la mesa increíble. ¿Cuánto le va a durar? 3 semanas. Hasta que venga el otro y... Claro, va a venir el evento de Google y en el evento de Google van a presentar Gemini 4 o lo que sea y van a pegar una patada en la mesa y OpenAI va a parecer una mierda. Y esto está pasando, por ejemplo, los últimos 4 meses, Anthropic estaba dominando el mercado de una forma absurda, hasta el punto de que realmente han conseguido pivotar que muchas empresas se pasasen de OpenAI a Anthropic. En la parte B2C, en la parte de cliente final de gente de calle, no se ha visto tanto. Se ha visto que ha ganado más Gemini, por ejemplo, pero para que te hagas una idea, entre diciembre y marzo, OpenAI ha perdido un 20% de las visitas en su página web. Eso se los ha llevado otra IA, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, OpenAI se ha llevado una hostia. No nos vamos a engañar, porque han hecho algunas cosas mal y porque además los otros las han hecho bien. Y esto lo que pasa es que ha hecho tal. Ahora, ¿qué es lo que hace la gente que me escribe a mí y que conozco en nuestros canales? Mucha gente dice, no, pues ahora que Anthropic es mejor, me paso a Anthropic. Y ahora que OpenAI es mejor, me doy de baja y me paso a OpenAI. Esto es como el que se ve una serie en Netflix y cuando se la acaba, se da de baja Netflix, se da de alta HBO para ver la serie de HBO, ¿vale? Entonces, ahí funciona de puta madre, porque al final no te aporta nada más que la serie que quieres ver. Pero en la IA no. Porque hay un factor que la gente tiene que entender. La inteligencia artificial se está personalizando. Llevamos ya 1 año y pico en que las IAs tienen memoria. Tú lo vas entrenando. Almacenan cosas a medida que lo vamos usando. No es que aprendan de ti, porque técnicamente no funciona así, pero van personalizándose a tu uso. Con lo cual, cada día que tú no pasas en una inteligencia artificial, estás perdiendo la oportunidad de que esa IA se haga mejor. Así que yo lo que creo es que tenemos que tener claro que si hablamos de los grandes, Google, Anthropic, OpenAI, yo creo que tenemos para rato. Todos son buenos y todos valen. Elige un puñetero caballo. Sí. Apuesta por uno. Apuesta por uno y cásate con él. Y ya... No te puede ir mal, sinceramente. Sí. Son todos buenos. Si me dices que vas a aportar por Mistral, te digo, vale, cagada, ¿no? Pero si incluso si quieres, apuesta por DeepSeek, por Kimi, por Qwen, que son modelos chinos que son igual de buenos que los modelos americanos. Igual está un pelín por detrás, pero de verdad, elige uno y cásate con ese, porque la habilidad que vas a coger tú, la soltura que vas a coger con ese modelo, el aprender por dónde flaquea, dónde le puedes sacar partido, va a hacer que eso compense independientemente que hoy el otro modelo sea un poquito mejor. Porque realmente es temporal. Hay cosas muy puntuales, muy dedicadas, donde, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con programación y código, en todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, Anthropic es mejor. Y lo ha sido siempre y creo que va a tardar mucho tiempo en que OpenAI pueda hacerlo. Pero, por ejemplo, OpenAI tiene mejor plataforma. En OpenAI puedes hacer imágenes, en Anthropic no. En OpenAI tienes los GPTs y los proyectos, en Anthropic tienes los artículos que son más complicados que su madre. O sea, hay diferentes cosas. Gemini, pues Gemini también tiene sus cosas buenas. Tienes la integración de NotebookLM, que es una de las mejores aplicaciones de IA del mundo. Tienes la integración de tu ecosistema, Gmail, Calendar, etcétera, de una forma mucho más nativa. Incluso si me dices Grok, la de Elon Musk, hostia, es la única que tiene visualización en tiempo real de X, que a día de hoy toda la información se mueve por X. Con lo cual, si te importan mucho los eventos en tiempo real, el primero que te va a avisar de que hay un terremoto en su ciudad va a ser Grok, no va a ser OpenAI. Pues ahí cada una tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero de verdad, son todas increíblemente buenas y creo que pierdes más saltando de flor en flor que centrándote en una de ellas, que sea la que cojas, la que elijas estará bien. No sé si nos vas a contar tú cuál utilizas o utilizas varias. No, yo ChatGPT. Todo lo que sea que yo creo que ChatGPT. Mira que soy fanboy de Google, pero para mí ChatGPT es la mejor con diferencia. O sea, tendrá algo que ver el hecho de que llevo desde el primer día utilizando ChatGPT. Las tengo todas, yo pago por todas ellas, pago miles de euros de inteligencia artificial porque tengo que conocerlas y saber por dónde pecan y lo que sacan y lo que dejan de sacar. Pero para mí, en mi experiencia personal, Gemini y Anthropic tienen mejores modelos para hacer una consulta puntual,
Pero en el trabajo de mi día a día, sobre todo la gestión de la memoria, la gestión del contexto, para mí ChatGPT gana por goleada y es una aplicación más redonda. Y ya te digo, creo que tiene los peores modelos, pero en cambio la mejor aplicación. Los que siguen el director saben que aquí somos muy poco conspiranoicos, no para nada, ¿no? Y sin embargo, yo con esto de la inteligencia artificial siempre tengo esa sensación de que nos estamos enterando de una pequeña parte de lo que está pasando en la trastienda. Tú que estás más metido, ¿tienes esa sensación o realmente hay una transparencia suficiente sobre lo que se está haciendo? Pues otra de las cosas en las que mi opinión ha cambiado en los últimos años, meses. Yo me daba la sensación por el tipo de carrera armamentística en el que estábamos, que estábamos en la frontera constante. Es decir, que lo que tenían lo sacaban, ¿no? Y eso era algo que claramente daba la sensación porque decías, es que es imposible, no les puede dar tiempo a sacar, o sea, no pueden tener cosas guardadas cuando le están pegando una paliza a la competencia, ¿no? Entonces no se lo guardarán, ¿no? Gemini, cuando en su momento Google tenía esos modelos de imagen que eran nefastos, y OpenAI tiene un modelo de imagen de puta madre, y dices, no puede ser que tengan algo guardado y no lo saquen, ¿no? Porque están quedando como, le está bajando el stock a saco, ¿no? No tenía sentido. Pero poco a poco he ido aprendiendo que sí, que hay mucho, o sea, lo que vemos es la punta del iceberg. Esto sobre todo lo hemos visto con algunas cosas que se han ido publicando y que se han ido haciendo más claras, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo, el año pasado creo que fue en el 25, Eleven Labs, o en el 24, Eleven Labs, que es una empresa que hace modelos de voz con inteligencia artificial, sacó un modelo de inteligencia artificial que era tremendamente expresivo, ¿no? Eso fue en el 24, si no recuerdo mal. Muy potente. O sea, state of the art, lo mejor que habíamos visto nunca. Teníamos ya ChatGPT de voz, pero, o sea, increíble, ¿no? Algo que estaba muy por encima de todo lo demás. Y OpenAI salió diciendo, nosotros tenemos un modelo como eso desde hace 2 años, no lo hemos sacado al mercado porque creíamos que era peligroso para la sociedad, que la gente no pudiese discernir entre una voz real y una voz artificial. Entonces, claro, estos tíos te dicen, llevamos 2 años con esto guardado en el almacén. Ya. La competencia ha tardado 2 años en pillarnos. Imagínate lo que tienen que tener, ¿no? Esto lo dijo también Google, ¿no? Cuando al principio yo recuerdo que fueron criticados, ¿no? Por quedarse atrás, oye, ¿qué os ha pasado? Y demás. Y el CEO de Google dijo, no es que hayamos estado más atrasados que otros, es que nosotros estábamos teniendo cuidado porque estábamos estudiando las consecuencias de esto que hemos descubierto, que es una pasada. Sí, de hecho, Demis Hassabis, el CEO de esa división de Google, dijo en una entrevista en un medio no hace mucho que si ChatGPT no hubiese salido al mercado, aún no tendríamos Gemini. No lo habrían sacado. Exacto. Aún estarían experimentando con ello para ver cómo funciona, por qué funciona, que es lo que no entendemos principalmente, porque esto es una caja negra. Es decir, los que lo han creado saben las reglas del juego que le han establecido, pero piensa que como se crea una IA, no se programa, se entrena. De hecho, no se entrena tan siquiera. Se hace una cosa que se llama Machine Learning, en el que básicamente tú le das unos algoritmos de cómo aprender, pero a partir de ahí esto aprende solo, ¿no? Entonces, claro, lo que llega a aprender no lo controlas. Entonces, esta caja negra, mira, Dario Amodei, que es el de Anthropic, lo define que es como una planta. Tú tienes, pues como una planta cualquiera de estas, tú tienes ahí el sustrato que le pones, que puede ser mejor o peor, la cantidad de agua que le vas a poner, que puede ser bueno o malo para la planta, y la cantidad de luz que vas a dejar que le toque porque la puedes quitar de la ventana. Pero a partir de ahí tú no tienes ningún control en si salen 3 o 4 flores, o si tan siquiera salen flores, y ni entendemos por qué salen esas flores u otras. Entonces, llega un punto en que tú, sí, es cierto, has establecido las reglas del juego, pero esto juega una partida tan complicada que has dejado de comprenderla. Y eso es lo que es la inteligencia artificial, es una caja negra. Y claro, la primera pregunta es, ¿cómo han podido sacar al mercado algo que no entienden cómo funciona y qué consecuencias puede tener? Y Sundar Pichai lo respondió en 60 Minutes, en el programa americano, y dijo, tampoco entendemos el cerebro americano y no nos ha ido tan el cerebro humano y no nos ha ido tan mal. Sí, con la diferencia que el cerebro humano está acompañado por, digamos, un aspecto moral o ético, en el sentido de que tú tienes una inteligencia y a lo largo de la historia hemos vivido pues, gente que lo ha utilizado para el bien, gente que lo ha utilizado para el mal. Pero hay, digamos, un consenso ético sobre lo que está bien y que está mal. Pero aquí estamos hablando de máquinas. Sí, pero fíjate que esto es muy curioso, porque esto podría ser una de las teorías de lo que emerge de la cantidad de conexiones que tenemos en nuestro cerebro. Es muy curioso, esto lo habla Hinton, el primer modelo importante, GPT-3.5 creo que fue, tenía 165.000 millones de parámetros de entrenamiento. Son muchos, son la hostia, ¿vale? Pero para que te das una idea, GPT-4 multiplicó por 10 eso.
Es decir, lo entrenaron en muchos más datos. Tenía muchas más conexiones de cosas en las que se había entrenado el modelo. La gente tiene que entender que entrenar un modelo es como si yo me leo muchos libros y saco conclusiones de lo que he leído. No copio y pego lo que he leído, sino que gracias a haber leído ese libro y ese libro hago conexiones en mi cabeza que llevan a contenidos, noveles originales, que son ideas mías de mis conclusiones, ¿no? Esto lo vamos haciendo toda la vida los humanos. Pues la IA funciona igual. Entonces, en GPT-4 saltamos a esos 1,75 trillones americanos de parámetros, que es una puñetera barbaridad. Yann LeCun, que era el vicepresidente de Meta de IA, explicó que para un humano poder leernos toda esa documentación en la que hemos entrenado a ChatGPT-4 nos llevaría en plan 200.000 años leyendo 8 horas al día, ¿vale? O sea, es absurdo, ¿vale? Pues Mitos, el modelo del que hablamos antes, se rumorea que tiene 10 trillones de parámetros. Es decir, unas 5 o 6 veces más de lo que era GPT-4, que era 10 veces más de lo que era GPT-3. Claro, estamos entrando en la orden de magnitud de las conexiones neuronales del cerebro humano. Por primera vez en la historia. Entonces, veremos qué emerge de ahí. Veremos qué capacidades hemos asignado a los humanos como intrínsecamente nuestras y simplemente eran por la cantidad de conexiones neuronales que tenemos y que quizás si las simulas en un ordenador suceden también. Entonces nos podemos encontrar con que igual esa ética, esa moral, emerja. Y de repente la inteligencia artificial sea buena o sea mala, evidentemente. Y fíjate que desde Anthropic están probando cosas. Han creado una constitución de la inteligencia artificial que la han creado conjuntamente con la IA porque creían que si la hacían ellos y se la obligaban, había más posibilidades que la IA se rebelase contra ella. Opus, que es el modelo de Anthropic, ha participado en la creación de esa constitución de lo que deberían ser sus valores. Y ahora están estudiando si esos valores se reflejan en lo que hace. Parte del éxito de Anthropic en los últimos meses ha sido precisamente eso, ¿no? El presentarse como una versión ética de la inteligencia artificial, que de hecho les ha costado disgustos con la administración de Donald Trump. Mucho bullshit ahí también. Por eso, es justo lo que te iba a preguntar. Digo, ¿hasta qué punto estamos en una operación de marketing? Mucha hipocresía. No dudo de los valores de Darío Amodei o de su hermana, que son los fundadores de esto junto con otra gente. No dudo de que sea gente. De hecho, no dudo. Y mira que ahí vamos un poco a lo del conspiranoico. Es muy fácil pensar que todos estos son gente mala, ¿no? Son gente yo me cuesta. O sea, yo creo que todos estos realmente se creen que están haciendo el bien. Otra cosa es que lo estén haciendo o no. Pero están convencidos de que son las personas adecuadas para hacer esto bien. Y que su problema es que creen que el otro no lo es. O sea, Sam Altman cree que Elon Musk no es el adecuado. Darío cree que Sam Altman no es el adecuado. Y con lo cual están en esa carrera de lo tengo consigo antes que Sam porque yo soy el bueno de la película. Entonces, yo creo que esa es su creencia real, ¿vale? Y ahí veremos luego quién tiene razón y quién no. ¿Cuál sale pero la parte de Anthropic con el tema del gobierno americano es objetivamente bullshit. O sea, objetivamente es hipocresía pura y dura. Lo que sucedió, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? El gobierno americano trabajaba con Anthropic, es el mejor modelo durante mucho tiempo para la parte de hacer lo que le pides que haga bien, y con lo cual eso era muy importante, más allá de que fuese más verboso, que hablase mejor, pero hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Y con lo cual el gobierno americano lo implementó en todos sus procesos. El gobierno americano trabaja muchísimo con una empresa llamada Palantir. Palantir, todos sus motores funcionan con Anthropic, ¿vale? Entonces, el gobierno americano llama a Anthropic y le dice, oye, queremos que nos quites unas cláusulas del contrato de uso de Anthropic para que podamos hacer lo que nos salga de los cojones con la inteligencia artificial, ¿no? Y Anthropic dice, no. Solo puedes utilizar mi tecnología para las cosas que a mí me parece que es razonable que lo utilices, porque creo, y ahí creo que tienen razón, que no tenéis ni puta idea de con lo que estáis jugando. O sea, sí. esa fue una de las frases que creo que sí que tenían razón en Anthropic, ¿no? Pero había dos líneas rojas. La primera es que Anthropic no le quería permitir al gobierno americano el espionaje de datos públicos de ciudadanos americanos. O sea, el típico gran hermano que hemos hablado. Porque, claro, eso no se podía hacer hasta ahora. Tú podías utilizar muchos datos, pero no tenías una herramienta que te pudiese poner esos datos en sentido. Ahora la IA puede hacerlo. Entonces, Anthropic se plantea ahí, lo cual tiene súper legitimidad. Sí. Me parece súper majo por su parte, ¿no? Más allá de que tengamos que discutir si es él que tiene que decidir lo que hace el gobierno o no con la IA. Pero me parece muy legítimo. Y la segunda cláusula, línea roja, era no queremos que hagáis armas 100% autónomas porque creemos que la IA no está preparada para ello. ¿Sí? Claro, a la vez que eso estaba pasando, Anthropic estaba participando en un concurso público americano
para armas autónomas por un valor de $100 millones. Ya. O sea, Anthropic ha dicho, y la hipocresía se acaba rápido cuando en la entrevista que le hicieron después por todo este problema, él decía que él creía que íbamos a necesitar armas 100% autónomas cuando China nos ataque con armas 100% autónomas. Eso fue un poco la definición, ¿no? Entonces ellos no están en contra de las armas 100% autónomas, pero en cambio, de cara al público han quedado como que son los buenos que no quieren armas 100% autónomas. Pero la realidad es que Darío Modé ha dicho que a él no solo no le parece mal, sino que cree que va a ser necesario. Con lo cual hay una hipocresía entre el mensaje público de ser los adalits de la libertad y de que esto no se nos vaya de las manos, con lo que están haciendo, que es desarrollar la puñetera IA más potente y alimentar a las empresas armamentísticas como Palantir con su inteligencia artificial. Entonces, claro, si tú no quieres ser ese adalid, coño, no le vendas a Anthropic a Palantir, o a Anduril, que son los drones autónomos estos que explotan, ¿sabes? Hay que decir, no seamos hipócritas. Que yo no sé si está bien o mal, de verdad que no es la discusión. La discusión es que creo que se han llamado una imagen pública muy positiva por algo que no son. Que me parece que son muy buenos en muchas cosas, pero igual en esto no son mejores que nosotros. Es verdad que en los últimos conflictos estamos viendo cómo la IA se utiliza ya de manera abierta. Israel en Gaza seleccionaba objetivos a través de IA. En Irán lo hemos visto. De hecho, hay un bombardeo sobre una escuela de niñas en la que mueren 170 niñas que fue a través de la IA. Es decir, que se equivoca claramente también. Hay mucha discusión con eso también. Ha habido mucho informe contra informe. Yo creo que nunca sabremos la verdad, pero lo que está claro es que se está utilizando. En el ataque a Irán, la mayoría de objetivos los definió Palantir, que utiliza Anthropic. Y claro, aquí vamos un poco al mismo problema que hemos tenido con las armas nucleares, ¿no? En el sentido de la energía nuclear se ha utilizado para usos civiles positivos y para usos muy negativos, como son las bombas nucleares, ¿no? Y aquí estamos un poco en el mismo debate, ¿no? De una IA que puede ser utilizada para el bien. De hecho, luego lo comentaremos, pero en cuanto a ciencia, salud, curación de enfermedades, hay unas posibilidades enormes. Y luego este otro aspecto que, en cierto modo, yo creo que alimenta esa guerra, ¿no? De IAs de China, de Estados Unidos, porque el que tenga la ventaja en esto también va a tener una ventaja en este juego de dominación global que estamos viviendo. Sí, sin ninguna duda. El tema es en qué punto esto deja de ser una herramienta, ¿no? Porque yo creo que el debate de compararlo con las bombas atómicas, que me parece que evidentemente crea mucho alarmismo en la gente y es muy visual, es simplista realmente, porque una bomba atómica la tira un humano. Aquí la inteligencia artificial toma decisiones. Estamos viendo drones en Ucrania que si no tienen conexión con internet con el piloto, deciden si el tanque es ruso o no y le meten. O sea, y ellos deciden. O sea, la IA toma la decisión de cargarse a alguien. Eso es algo que no deberíamos permitir y creo que ya desde un punto de vista ético-moral la responsabilidad de tomar esa decisión debería recaer sobre un humano, ¿vale? Pero más allá de eso, que mi opinión absolutamente no importa un carajo porque no tengo nada que ver con todos estos tinglaos, la realidad es que estamos ante una tecnología que va mucho más allá. Y esto, fíjate que yo creo que la frase que lo define mejor es que llevamos toda la vida inventando herramientas, pero ahora hemos inventado un inventor. No es comparable. No es remotamente comparable lo que supone. Porque también dicen desde la parte positiva, que también creo que tiene mucha, que si solucionamos el problema de la IA, es decir, que nos sale bien esto de la IA, va a ser el último problema que tengamos que solucionar, porque todos los demás los va a solucionar la IA. Entonces, al final nos encontramos en que no podemos decir esto es un martillo, que lo puedes utilizar para clavar clavos o para reventar la cabeza a alguien. Esto no es un puñetero martillo. Esto es un martillo que toma decisiones propias y que decide si clava un clavo o se carga a alguien. Entonces, a partir de ahí, esto no lo podemos poner en el mismo saco. Y tendemos los humanos, que somos muy así, de apoyarnos en lo que hemos vivido para pensar lo que vamos a vivir. Pero de la misma forma que si de repente viésemos una raza alienígena llegando, no valdría nada de lo que hemos vivido hasta ahora, en el caso de la inteligencia artificial creo que no nos vale ni la experiencia de la revolución industrial, ni la experiencia de la imprenta, ni la revolución de Internet, ni los martillos, ni las bombas atómicas, ni nada de lo que hemos vivido. Es algo completamente nuevo. Completamente nuevo que supone un paradigma que sobre todo yo lo quiero reducir a lo que hemos dicho al principio del podcast. El coste de la inteligencia está tendiendo a cero. Ese es el paradigma que es completamente distinto, porque hasta ahora lo que hacíamos era crear herramientas para que la inteligencia de los humanos tuviese más valor. Y ahora estamos creando algo que hace que la inteligencia del humano tenga menos valor. Con lo cual, la única analogía que encuentro es la que te he dicho de la fuerza, donde a día de hoy a nadie le pagan por su fuerza física, a un boxeador si tú quieres, pero tampoco es por eso, por el espectáculo que da. Y con lo cual creo que en un futuro
vamos a tener que reinventarnos. Vamos a tener que aportar valor de otras formas porque si lo hacemos a través de la inteligencia, no va a valer. Decía Ilya Sutskever, que es uno de los inventores de ChatGPT, dijo ya en 2023, creo, que si lo que más valoras de la humanidad es la inteligencia, estamos jodidos. Sí. Has mencionado a Palantir, su fundador, ¿no? Peter Thiel, tiene unas teorías bastante controvertidas, ¿no? República tecnológica. Parece que Es un figura este tío. Parece que la democracia es un obstáculo para algunas cosas. No sé hasta qué punto es el lado oscuro, ¿no? Como lo presentan algunos, ¿no? Sí, incluso se habla de que ha hecho algunos eventos del anticristo y no sé qué hostias. Bueno, sí, es un poco... o sea, le rodea un aura de, oye, en esto yo no creo que la condición humana la puedas dividir en ángeles y demonios. Hay mucho gris ahí, ¿no? Pero sí es verdad que el otro día hubo un manifiesto de Palantir y tal, y la gente alarmada, ¿no? Y dice, este tipo lo que quiere es... El CEO de Palantir está como una puta cabra, ¿eh? O sea, ya, pero Alex Karp es peor que Elon Musk. O sea, está como una puñetera sí, cabra, ¿no? tío. O sea, es un tío que tiene una empresa que ahora mismo es cierto que genera un producto increíble y de hecho están haciendo la versión Enterprise de esto. O sea, ahora están en militar y están ganando pasta a cubos. De hecho, yo recuerdo haber comprado stock de Palantir en el 23 y ha multiplicado, yo creo que es el stock que mejor ha rendido en este plazo de tiempo, excepto el de las memorias RAM que se disparó SanDisk el año pasado. Pero la realidad es que este hombre ha adquirido un volumen de poder que a mí me parece que no está en las mejores manos, porque este tío está muy zumbado. Claro, muy zumbado. O sea, ese poder en manos de un zumbao es para preocuparse, O sea, ¿no? muy zumbado en el sentido de que es un genio, que es un tío Sí, extremadamente inteligente, pero que es un tío con un carácter, no sé si bipolar, no sé cuál es la definición psicológica, pero desde luego este tío tiene ciertas definiciones psicológicas o todas. ¿Sabes? Sí, pero es Elon Musk no parece un tío lo más estable posible, o sea... Bueno, los genios tienden a ser un poco locos, ¿no? Claro, pero estos genios con la IA en su poder y tal, claro, ahí ya se produce una mezcla que lleva a preocuparse, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, es que al final también yo intento siempre bajarlo a tierra, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo contigo, no está en las mejores manos. Esta secta de tíos que tienen toda la pasta del VC del mundo, o sea, Peter Thiel cofundó PayPal, sí, han hecho... tíos que han movido todo esto, ¿no? Pero, ¿qué más da, no? O sea, es decir, tenemos algo que hacer ahí. En cambio, donde sí que tenemos algo que hacer es en decir, tú puedes hacer que blindar tu puesto de trabajo, puedes hacer aportar más valor a tu empresa, tú puedes... O sea, bajemos la tierra a veces, porque a veces en la IA tendemos a... Y es una cosa que se le ha echado mucho en cara, por ejemplo, a Hinton, que salió de Google para poder hablar libremente de los peligros de la IA y se puso a hablar del peligro existencial de que la IA se nos vaya de las manos, ¿no? Y lo que más le han tirado en cara la gente que se preocupa por la IA, pero de otras formas, es en que eso distrae. En que eso es algo que quizá pueda llegar a pasar. Lo mismo que podría ser que esto no se convierta en una dictadura por Elon Musk, ¿sabes? O sea, por lo que sea, podría quizá llegar a pasar este tipo de cosas, pero distraen de las cosas que sí que están pasando. Y es que esta semana Meta ha despedido a 8.000 personas. Y es que el otro día a un tío de Estados Unidos le llamó su mujer diciendo que había atropellado al niño y que tenía que hacer una transferencia porque el seguro no pasa la tarjeta y era un puñetero deepfake. Y le jodieron 6.000 pavos. Y es que yo conocí a un director de cine aquí en España hace unos meses y me dijo que a su madre le mandaron unos mensajes de voz por WhatsApp tal y la estafaron con la voz de él porque tiene declaraciones públicas por todos lados. O sea, es que tú y yo estamos jodidos. Estamos jodidísimos porque la cantidad de dataset que hay nuestro en Internet nos pueden suplantar. Bueno, a mí me sorprendió que me ofrecieron no hace mucho entrar en una especie de app que había creado un avatar de mí en el que tú le metías toda la información de mis 7 libros, de mis muchísimas entrevistas, más de 4.000 artículos y demás. La voz era exactamente como la mía y entonces tú podías preguntarle sobre cualquier cosa a ese David Jiménez y mantener conversaciones con él. Y cuando vi la prueba, dije, coño, pero es que esto es lo que yo diría. O sea, es que me preguntas por Pedro... Es que esto es lo que diría de Pedro Sánchez o sobre la guerra en Irán, ¿no? Pues ya estamos en el punto en que encima puede tener tu imagen, ¿sabes? Entonces, esa es la realidad de la que estamos viviendo. Y esos son los problemas de hoy. Los problemas de hoy
son en los que nos tenemos que centrar. Sí, no Sobre nos todo los vayamos a humanos. las hipótesis, Claro, porque no solo ya las veremos. hipótesis. O sea, yo te digo, las hipótesis ya creo que es ciencia ficción, no hay Sí. que irse. Pero en las cosas en las que no tienes mano, tampoco. Es decir, en decidir si el gobierno español va a hacer que todos los españoles nos podamos formar inteligencia artificial, no depende de ti, depende de Pedro Sánchez ahora mismo. Pues eso no depende de nosotros. Centrémonos en qué puedes hacer para mejorar tu situación en este tinglao en el que os han metido a todos y que te puede dejar en un mejor sitio, venga lo que venga. Y eso es lo que hay que hacer, tanto si eres un trabajador, como si eres un emprendedor, como si eres un empresario. O sea, es el mismo caso para todos. ¿Dónde podemos ponernos que dentro de 12 meses, dentro de 6 meses, estemos en un sitio mejor que ahora para lo que sea que venga con la inteligencia artificial? Y ahí es donde tenemos que bajar a tierra. Porque de verdad, a mí me encanta, ¿eh? Y con un quinto en el bar, me encanta hablar de los futuro de la futuribles. humanidad y de lo que va a Sí, pasar. sí. Pero la realidad es que a mí lo que me preocupa es que hay mucha gente que empieza a preocuparse de eso y se olvida De lo que como no le- empiezas a utilizar ChatGPT. Sí, No va a estar a lo mejor. mejor pasado mañana estás en la calle, ¿no? Bueno, o a lo mejor pasado mañana no, porque tu jefe tarda más que tú en darse cuenta, pero tu empresa se deja va de ser competitiva y tu empresa se va a al carajo. pique. Sí. Mira, hay una cosa que digo siempre, en todas las charlas que doy: si tu jefe es negacionista de la IA, sal por patas. Sal por patas. Búscate otra empresa. Búscate otra empresa, porque ahora mismo tienes posibilidades de encontrar otros trabajos. Dentro de unos pocos años, igual no hay mercado laboral para entrar al mercado laboral. Porque fíjate que en el mercado laboral hay otra parte importante. Los despidos es lo más visible, pero lo que realmente está pasando es la falta de contratación. En los juniors, Atsuna, que es un portal de empleo de Reino Unido, ha sacado un informe que desde que apareció ChatGPT se han reducido un 32% las ofertas laborales para juniors en su portal. Un 32% en 3 años. Es una salvajada. Eso está pasando ya. Esto ya está pasando. Hay otro estudio que ha salido que ha dicho que a un junior a día de hoy le cuesta un 14% más encontrar trabajo que hace un año. Eso ya está pasando. Esto está pasando a tu hijo, eso está pasando a tu primo, eso está pasando a todas las personas que conocemos. ¿Por qué? Porque no sabe inteligencia artificial. Si ese tío sabe inteligencia artificial, eso no aplica tanto. Es cierto que hay trabajos que, aunque sepas inteligencia artificial, si estás en atención al cliente, no busques otra empresa, busca otro trabajo. Porque en atención al cliente, o sea, como mucho es muy probable que te estén utilizando para entrenar la IA y te va a sustituir el año que viene. Muy probablemente. Entonces, si estás en ciertos trabajos, es evidente que la cosa está muy jodida. O te conviertes en manager de IAs de atención al cliente, que estará muy bien pagado, o te buscas otro pivotas, porque hay ciertas cosas que está claro que están muertas. Hay ciertos trabajos, como dijo Mira Murati, que era la CTO de OpenAI, hay ciertos trabajos que hemos hecho los humanos por limitación técnica, pero que igual no deberíamos haber hecho nunca. Entonces yo, sinceramente, atención al cliente, que es algo que, oye, está muy bien, es muy tal, pero yo creo que la mayoría de gente que trabaja en atención al cliente no le encanta su trabajo. O sea, cuando hablamos de estar en una centralita telefónica con la gente gritándote por teléfono, ¿vale? O sea, no es un trabajo que hagas, normalmente lo haces por dinero. Pues igual, si hay mejores trabajos que puedes hacer, mejor, ¿sabes? Entonces, ese es un trabajo que igual no deberíamos hacer. Y de hecho, te doy un dato. Si a día de hoy, en una centralita de estas, te atiende una IA, tú como cliente recuperas 9 minutos de tu vida. Va más rápido, más Va eficiente. más rápido, más eficiente, lo saben todo, no te ponen la musiquita de espera porque tienen la información al momento. No tiene que... Déjame que pregunte en el departamento de pedidos a ver cómo está. Eso no existe. Automáticamente la IA lo consulta y te da la respuesta. 9 minutos en cada consulta que haces en atención al cliente. ¿Cómo va a ser un modelo de negocio viable hacer atención al cliente humana en el futuro? Sí, que además lo que han hecho es descolocar y llevar a Filipinas o a no sé dónde a gente para que les cueste menos dinero. Y te atiende alguien que está a miles de kilómetros de distancia y es verdad que es muy poco eficiente muchas Claro, veces. fíjate, esto se puso de moda en Estados Unidos. En las recepciones de hoteles, Nueva York, no tenías un recepcionista, sino que tenías una pantalla. Y en esa pantalla había un filipino que estaba ahí con el traje, haciendo de recepcionista, con una máquina tal, pero que querían que tuvieses un contacto humano. Y te ponían ahí a una persona que estaba en remoto, que de hecho incluso estaba en múltiples recepciones a la vez esa persona. Entonces, eso se puso muy de moda en Estados Unidos para ahorrar costes de tener un personal americano ahí. Pues bien, los están sustituyendo por avatares digitales. Porque es que la experiencia es la misma. Tú no sabes si es un avatar digital o si es un tío que está en Filipinas. Con lo cual es muy normal que te lo sustituyan por eso. Y esto es lo que vamos a ver en ciertos empleos. Hay muchos otros donde evidentemente el rol humano va a seguir teniendo mucha importancia. Pero yo creo que lo que más vamos a notar, aunque es más invisible, es la falta de contratación por el aumento de productividad que no los despidos. Que también va a haber algunos, pero creo que lo que más vamos a notar es que la empresa hace más con la misma gente. En un bloque que podríamos llamar ¿vamos a ser más idiotas o no? Una pregunta que me viene a la mente es si la IA es tan inteligente y cada vez lo va a ser más y nos va a dar todas esas habilidades,
¿qué motivación vamos a tener los humanos para aprender? Oye, ¿para qué me voy a dedicar yo 5 años a empollar, a hacer una carrera, un máster, un no sé qué, si después voy a tener esta herramienta sofisticada que va a hacer todo lo que yo iba a aprender? ¿Hasta qué punto va a tener sentido? ¿Y cómo tenemos que cambiar la educación? Porque la que tenemos ahora mismo da la sensación de que no nos sirve para lo que viene. Fíjate que yo tengo 2 teorías sobre esto y que a veces suenan incluso contradictorias, pero son interesantes, ¿no? Lo primero, antes de meternos en las 2 teorías, el sistema educativo no vale. No vale, claro. O sea, está clarísimo, yo creo que esto es blanco y botella. Pero también te digo que es lo que menos me preocupa. Porque tenemos claro qué es lo que queremos, que es preparar a nuestros chavales, a nuestros jóvenes para el futuro. Eso está claro que la misión del sistema educativo es esa. Y tenemos tiempo. Porque si tú hoy te pones a experimentar con IA en la clase de mi hijo que tiene 11 años y la cagas, y el año que viene te das cuenta de que ese no era el camino y corriges, no le has estropeado la vida a tu hijo. En medicina te cargas a alguien. ¿Sabes? Con lo cual, creo que ahí tenemos la capacidad de poder experimentar, fallar, corregir y aún y así llegar a un destino mejor que el que tenemos ahora mismo. Con lo cual a mí me preocupa poco la educación, como padre y como ciudadano. Me preocupa poco porque creo que tenemos claro el destino, sabemos lo que queremos hacer y tenemos tiempo para hacer pruebas, que eso es en lo que los humanos somos muy buenos. Somos muy buenos ingenieros, ¿no? Hago una prueba, se rompe, lo vuelvo a hacer corrigiendo con los errores de lo que he aprendido. El problema lo solemos tener con aquellas cosas que no tienen segunda oportunidad, ¿no? Como las bombas atómicas. Entonces, al final, en la educación me preocupa poco, pero te cuento mis 2 teorías. La primera teoría que tengo es que va a ser una gozada, porque a día de hoy casi todo el mundo estudia por qué trabajo va a querer hacer, por las salidas laborales. No estudiamos por amor al arte. Y la gente va a estudiar lo que le apetece. Como antes, como se hacía antaño, como mucho antes de este tinglado de la Revolución Industrial que definió que el formarte en algo era basado en qué querías trabajar, no en qué te gustaba. Ahora imagínate que además de que por inteligencia artificial llegamos a un punto que tenemos más tiempo libre y yo puedo estudiar sociología. ¿Por qué? Ese. ¿Porque quiero trabajar en sociólogo? Arte. No, porque me apetece. Que quiero aprender a tocar el piano. Que quiero estudiar a los íberos. O sea, me da igual. ¿Por qué? Porque me da la gana, por el amor al arte. Sí, ya no tengo que estudiar 5 años de programación porque eso me lo va a hacer la IA. O sí, si A lo te, mejor si te sí, gusta si la te programación. gusta. No, si te gusta la programación, Lo estudia haces. programación. O sea, Sí, la teoría está en que no voy a vincular mi éxito financiero a lo que estudie. Y eso es una liberación absoluta. Absoluta. Con lo cual creo que puede hacer que los estudios vuelvan a estar de moda. Y que la gente, ahora mismo estamos en una fase, que estarás de acuerdo conmigo, en que mucha gente valora más la experiencia laboral, el emprendimiento que el estudio, ¿no? Sí. Hay muchos chavales con muchas carreras currando en un McDonald's. Entonces, al final, a veces tú dices, hostia, es que es más importante estar en el barro, que no estudiar. Pues oye, igual empezamos a valorar más el tener estudios y nos volvemos más sabios, ¿no? Con lo cual eso es muy interesante. Ahora, por otro lado, creo que habrá una parte de delegación cognitiva, que es como se le suele llamar a esto. Esto te recomiendo el trabajo de Senen Barro, que es un científico gallego que habla mucho del tema, en la que nos podemos volver gilipollas, o idiotas, como queramos llamarle, por básicamente delegar todas nuestras tareas a la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que puede pasar, pero yo tengo una teoría sobre esto, en que yo no me he vuelto más tonto por utilizar GPS. Ahora no tengo ni puñetera idea de leer un mapa, ¿vale? Pero no me he vuelto más tonto. ¿Por qué? Pues porque esa liberación cognitiva que he conseguido gracias a no tener que tener ese conocimiento de cómo leer mapas, la he dedicado a otras cosas que me han aportado mayor sabiduría, me han aportado mayor ¿Pero crecimiento tú no personal. crees que tu capacidad de orientación se ha perdido por utilizar GPS? Sí, pero es que no la necesito. Repito, el tema es, no la he perdido, la he sustituido por otra cosa. Porque a día de hoy es muy probable que mi padre, que era viajante y se conocía los mapas de España y que prácticamente se podía mover sin mapas prácticamente, tiene una capacidad increíble que yo no tengo, pero en cambio habrá cosas que yo puedo hacer que mi padre no podía. El otro día un hijo mío me preguntaba, ¿pero cómo hacíais sin GPS cuando ibais en una ciudad como Madrid? Y tal. Y digo, pues hacíamos una cosa muy curiosa y es preguntar mucho. Parabas a un montón de gente por la... Oye, ¿sabes dónde está esto y tal? Y luego había unos libros que eran las guías Los y tal, callejeros. los callejeros y tal, y tú buscabas ahí. Claro, pero fíjate lo que hemos aumentado la productividad gracias a eso. Claro, ahora Es decir, o sea, tú claro. llegas al sitio mucho antes, de manera Y no te, mucho más comes, directa. no te comes el tráfico si lo hay. Claro. Si hay un accidente, te lo evita. Entonces yo de repente me podía perder 3 horas en un tráfico, en un accidente,
que ahora me ahorro y las tengo para trabajar o para dedicar a mis hijos. Claro, pero tú dices, y esto te permite, oye, pues centrarte en otras cosas. Pero ¿qué pasa si la IA lo hace todo también? Quiero decir, al final, el conjunto de no utilizar tu mente o no entrenarla para ciertas cosas tiene que tener un efecto. Yo ya lo noto. O sea, incluso a la hora de escribir, que de repente dices, oye, lo pones en la IA y tal, y dices, hostia, qué bien lo hace, cada vez lo hace mejor. Y como cada vez lo hace mejor y la utilizas más, tu habilidad para escribir disminuye. Ahí nos vamos a ir a lo que ya hemos vivido con la fuerza física, gimnasios cognitivos. Vamos a pasar por tener que mantenernos en forma en el cerebro para poder ser útiles y aportar valor con lo que sea que hagamos, que no sea inteligencia, porque la inteligencia no tendrá valor, pero con lo que sea que hagamos con nuestra cabeza, aportaremos un valor, pero tendremos que estar en forma para aportarlo. Y ahí, de la misma forma que el trabajo más estático de estar en una silla todo el día delante de un ordenador nos ha llevado a que muchos vayamos al gimnasio, unos más y otros menos, lo que nos vamos a encontrar es que muchos van a tener que mantenerse al día y para eso va a haber gimnasios cognitivos sin ninguna duda. Ahora, una gran parte de la sociedad no va a hacer eso. Es que incluso no va ni tan siquiera a sustituir las cosas que la IA haga por otras cosas de mayor valor. Va a meter TikTok, va a meter Sálvame y vamos a acabar con una parte del pueblo que incluso, y esto es bestia, nos va a venir bien, que va a ser aquellos que con fútbol y opio y una renta básica universal no se convierta en una revolución francesa. Entonces va a haber una parte de la sociedad que va a conformarse con el entretenimiento. Y esa parte de la sociedad va a ser la que vamos a necesitar que se conforme con el entretenimiento porque no va a haber trabajo para todos. Pero también es una parte de la sociedad más fácilmente manipulable. Absolutamente. Absolutamente. O sea, si hablamos de renta básica universal, ya te cuento. Si encima no solo que está sobre la mesa dominado con esto, sino que encima tienes el pago por el tío que votas, pues imagínate, ¿no? Es tremendo. Si es que ya te digo yo que la renta básica universal no es una buena solución. Lo que pasa es que no se me ocurre una mejor, pero no es una buena solución. Pero ¿qué haces en un mundo que está basado en tener un sueldo cuando no hay sueldo? O sea, que ahora mismo para ti sería la mejor opción. Yo no soy capaz, la menos mala. He hablado con la hostia de economistas, ¿eh? No soy capaz de encontrar una mejor opción. Porque fíjate, hay varias, ¿vale? Primero, impuesto a la IA. ¿No? Impuesto a la IA, que eso es paralelo, ¿eh? Tampoco es que sea sustitutivo, pero el impuesto a la IA hay una solución que habla de encarecer la inteligencia artificial para que tú como empresario no la sustituyas por un trabajador humano. ¿Sí? O sea, tú dices, no, es que vale, la IA me lo hace, pero me cuesta lo mismo que el humano, pongo un humano. Hostia, esto es muy inútil. Esto es muy inútil porque en el país de al lado no lo hacen y ya te han jodido. ¿Sí? Con lo cual es estúpido intentar encarecer la IA, es poner palos en las ruedas, ¿no? Con lo cual esa me parece la más absurda de todas. La segunda podría ser, vale, vamos a poner un impuesto a la IA de alguna forma para pagar el pastel, ¿no? Para pagar la solución social que pactemos, que esa sería otra historia, ¿no? Aquí también veo muchas lagunas, ¿vale? La primera es, si hacemos eso, no podemos hacerlo directamente a la IA. Tenemos que hacerlo a los beneficios de las empresas. Porque si lo hacemos directamente a la IA, estamos complicando la adopción. Y eso no nos interesa porque frena la innovación. Con lo cual, tú no puedes decir, si pones un robot, el robot tiene que pagar seguridad social porque estás haciendo que ponga menos robots. Y lo que nos interesa ahora mismo es poner robots a punta pala. Ahora, que mi empresa gana mucha pasta gracias a haber puesto robots, bien, méteme impuesto a la empresa, méteme impuesto a las ganancias. No me limitas la adopción de la innovación, pero por otro lado, me estás consiguiendo sacar más dinero porque yo he obtenido un beneficio superior gracias a esta nueva tecnología. Hasta ahí podría ser un camino que podría estar bien. Bill Gates nos plantea, como tú eres más productivo, te pago lo mismo por menos tiempo. Si yo estoy en una fábrica, hagámoslo muy simple, ¿no? Y de repente, en 3 días puedo hacer lo que antes hacía en 5, págame por 3 días lo que antes hacía por 5. Hasta ahí, dices, tiene lógica, tiene sentido. ¿Qué pasa con los otros 2 días? Que ese empresario puede poner a otro trabajador y como el empresario gana dinero por trabajador, la empresa puede ganar más dinero y todos contentos. Tú tienes más tiempo libre, más tiempo para gastarte la pasta en cosas que mantienen la sociedad rodando y eso está muy guay. Está muy guay cuando tienes una ganancia del 50% de productividad, pero cuando la ganancia es del 800%, que vas a trabajar 10 minutos, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Además de que tendrías todo el lobby del empresario diciendo, no, quiero que trabajes lo mismo y te pago un poquito más. Pero me sale más a cuenta que pagar a 2 tíos, ¿no? Entonces ahí yo creo que eso es inviable o cortoplacista. Puede ser que esté bien mientras tengamos ganancias de productividad del 30, del 40%, cuando tengamos ganancias de productividad del 400%, no tendrá ningún puñetero sentido ese modelo. Entonces el siguiente modelo que se pone en la mesa, la renta básica universal, desvincular el trabajo de la subsistencia. Creo que eso
tiene toda la lógica del mundo. Ahora, tiene agujeros por todos lados. Porque claro, ¿qué haces? Reduces la cantidad de contribuyentes. A día de hoy ya se conoce que en España la mayor parte de los impuestos los pagan una minoría. Porque las diferencias salariales económicas son brutales, pero por muy en contra o a favor que estemos o que paguen mucho o poco, lo que paga Mancio Ortega no lo pagaría en toda mi puñetera vida. Y aparte, claro, tienes una población envejecida, claro, pensionistas... Entonces al final ya tenemos una campana en la que unos pocos pagan la gran mayoría de los impuestos. ¿Sí? Entonces, si acotamos eso a que sean aún menos, porque con la renta básica universal lo que hacemos es tener menos gente contribuyendo y más gente cobrando subsidio, claro, lo que pasa es que cada uno de ellos es indispensable. Como se nos pide uno, nos hace un 7 en la estructura. Y claro, en un mercado globalizado donde Irlanda te ofrece, o Andorra, te ofrece pagar menos impuestos y te vas a vivir ahí, es muy probable que nos vayamos a vivir ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema serio de subsistencia del modelo en sitios donde no consigamos retener a aquellos que están generando los impuestos. Y esto yo creo que es un problema enorme de la renta básica universal que no tengo ni puñetera idea de cómo solucionar. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Dejar que esto sea el salvaje oeste y que la gente que se quede sin trabajo se muera de hambre? Pues yo creo que es que te diga, pero en el COVID, tras 2 semanas de confinamiento en Italia estaban asaltando supermercados. Yo no quiero una sociedad en la que tenga que llevar a mis hijos con escolta al colegio por mucho que a mí me vaya bien. Yo no quiero vivir como en México, en algunos sitios donde viven con la hambre de espino en la comunidad. Separándose de... Claro, es que esto ya existe. Esas sociedades distópicas que aquí en España nos parece una locura, que esto solo pasa en Mad Max, esto en el mundo existe. Te vas a Sudáfrica, te vas a algunos sitios de Latinoamérica y lo ves. Y lo ves. Entonces yo no quiero esa sociedad. Con lo cual me parece que si queremos una sociedad funcional donde a todo el mundo le vaya, a unos mejor que a otros, claro que sí, porque estamos en una meritocracia, pero que algunos, que al menos todo el mundo tenga de comer, que al menos todo el mundo pueda pagar un techo, tenemos que irnos a un modelo de una renta básica universal, que yo no me imagino cómo puede ser de otra forma. Pero es verdad que quieras una sociedad donde nadie produce cosas de valor, donde... También no, unos pocos. Unos pocos, pero la mayoría no. Cobran un salario y demás, donde me imagino que también la autoestima, el no contribuir... El propósito. Y no tener un propósito en la vida. Dices, no, mi propósito es cobrar este subsidio. Creo que generaría también otro tipo de tensiones, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate, y es una cosa que no suelo contar mucho en los podcasts, pero yo, antes de dedicarme a inteligencia artificial, era fotógrafo, esto sí que la gente lo sabe, y una de las cosas que yo hacía como fotógrafo era un proyecto personal que se llama The Elders, que estaba expuesto por muchos sitios, etcétera, en el que yo fotografiaba tribus que estaban a punto de desaparecer en el mundo. He estado en Birmania, he estado en Mongolia, he estado en China, he estado en prácticamente todo el sudeste asiático, incluso en Corea, etcétera, ¿no? Pues bien, muchas de estas tribus son tribus donde no existe el empleo. No existe como concepto. O sea, yo he estado, por ejemplo, con los Satán en Mongolia, que están en la frontera entre Rusia y Mongolia, en unos tipis que viven 50 familias que viven de los reros y que son animistas y, bueno, un rollo muy guay. Y yo estuve conviviendo con ellos 2 semanas hasta hacer las fotos al líder de la tribu, ¿no? Claro, cuando convives con esta gente 2 semanas te das cuenta de muchas cosas. La primera, esta gente no tiene empleo, pero tiene propósito, pero un propósito de cojones. Con lo cual, esa teoría de que el empleo nos da el propósito, nos lo hemos vendido a nosotros mismos. Eso no es así. Eso no es así. Se puede tener propósito sin tener empleo. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a entender. Que nuestro modelo no es el único que ha funcionado en la historia de la humanidad. Y que a partir de ahí puede ser que nuestro modelo tenga cosas buenas y puede ser que transicionar a otro modelo sea jodido de cojones. Pero eso no quiere decir que sea imposible. No va a ser fácil, pero probablemente no tenemos otra. Porque, repito, si la inteligencia pasa a valor 0, el trabajo se redefine. Y entonces tú no puedes decirle a la gente, vale, el modelo que tenemos actualmente aquí, es en el mundo o en general, el modelo capitalista es, tú vas a trabajar, ese trabajo aporta un valor a una empresa, la empresa te paga un dinero por ese valor que generas, tú consumes ese valor en bienes que tú quieres tener o en un estado de bienestar que quieres disponer. Más o menos, pero es eso, ¿sí? Entonces, al final, si lo simplificas, es, para poner un plato de comida en la mesa de mis hijos, tengo que trabajar 8 horas al día. Ese es el modelo que tenemos. Ahora vamos a un mundo, una sociedad, donde no es que no encuentre trabajo como hay ahora mismo un porcentaje de paro de la sociedad. Es que no lo hay. Es que directamente no hay trabajo para todos. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que alguien me venga a mí a contar una solución mejor que una renta básica universal. Porque es que no se me ocurre. La otra es dejar que pase y que sea lo que Dios quiera. Pero sinceramente a mí no me parece que sea el camino. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es mínimo garantizar que la gente viva bien. Y fíjate que Elon Musk, Demis Hassabis incluso, que es mucho más conservador, no hablan de una renta básica universal. Hablan de una renta alta universal.
hablan de que todo el mundo sea rico. Entonces, hostia, a mí me parece un escenario muy bonito, muy guay, al que Un poco creo... utópico también. Sí, pero que creo que podría pasar. De la misma forma que creo que esto nos puede matar a todos. Pero creo que podría pasar un evento en la sociedad donde la inteligencia artificial haga que haya una época de bonanza donde a todo el mundo le vaya bien. A unos mejor que a otros, no nos vamos a engañar. Aquí no vamos a dejar que todos seamos iguales y el dinero va a desaparecer. Esto no va a pasar. Pero en cualquier caso, creo que existe un escenario de ese tipo. Repito lo que decía antes. Ambos escenarios son plausibles. Esto puede acabar como una distopía o como una utopía. Ahora mismo no tenemos ni puñetera idea y probablemente no va a depender tanto de la inteligencia artificial, sino de la estupidez humana que acabamos en un lado o en el otro. Pero a día de hoy no podemos hacer nada para definir el output de este escenario. Y tú, Con lo cual, céntrate en lo que sí que puedes y hacer. tu evolución es, me imagino que pasas por fases, ¿no? De pesimismo y de optimismo, o sea, de la distopía a la oportunidad. Ahora mismo, ¿en qué estado estás? Si tuvieras que... Yo no tiendo a pasar por fases, o sea, entre optimismo y pesimismo. Soy pesimista por general, pero no por la inteligencia artificial. Por la estupidez humana. O sea, yo creo muy poco en el humano. Somos muy capaces de estropear una oportunidad que podría ser muy buena. Exactamente. Y, Esta es la oportunidad de nuestras puñeteras sí, vidas. y llevarlo al desastre es algo en lo que somos muy capaces si uno ve además el historial de la condición humana. Mira, recuerdo que tuve a un invitado en el podcast que es un empresario que tiene más de 1.000 trabajadores y esto fue en 2023 fue esto. Y él me dijo una cosa que se me quedó grabada para siempre. Me dijo, llevamos 2.000 años intentándolo y no hemos sido capaces. ¿Crees que lo vamos a hacer a partir de ahora? Entonces, se nos han presentado muchas oportunidades en la historia de la humanidad. Siempre hemos tomado decisiones más o menos correctas, pero que por delante se añade un montón de pelea. Sí, viendo un poco el mundo como está ahora mismo. Y estamos en el peor momento. Es difícil ser optimista en ese sentido. Fíjate que si lo llevamos a la analogía que mucha gente hace con el tema de las atómicas, nos pilló en un momento de la Guerra Fría, ¿no? Un momento complicadísimo a nivel geopolítico. Yo creo que estamos en peor momento ahora. Creo que estamos en un momento con una sociedad absolutamente polarizada, con una sociedad absolutamente alimentada de fake news y a ver quién la dice más gorda sin contrastar y de burradas absolutas, donde el momento donde más consenso deberemos conseguir para ponernos de acuerdo en qué hacemos con la IA es el peor de la historia de la humanidad. Y no creo que sea por culpa de la IA, creo que es puñetera casualidad que nos ha pillado en este momento. Sí, es el poner una herramienta muy inteligente en manos de una especie no tan inteligente. Porque además está en su peor momento. O sea, en su peor momento no. Estamos en un momento en que evidentemente los niños no se mueren con sí, que ha habido muchísimas mejoras, estamos es evidente. Muchas mejoras evidentes, pero a nivel político creo que estamos en el momento más polarizado probablemente. Sí, hay un enfrentamiento. Todo es un problema. En España da igual. Tú en X dices qué buen tiempo hace hoy y hay 20 que te hostian diciendo es un día horrible, ¿no? O sea... Este mismo podcast va a ser un ejemplo de ello. Va a haber polarización en los comentarios, va a haber gente a favor, en contra de la IA. O sea, estamos en una sociedad en la que nos han alimentado que la polarización es el pan de Sobre cada todo día. no hay ninguna capacidad. Tú que has viajado y además has citado muchos países en los que yo he estado, en Mongolia, en Birmania, además. Y creo que el viajar te da una perspectiva un poco diferente, ¿no? Y no ves el mundo en blanco y negro, ves un poco los grises. En mi caso, el haber cubierto conflictos también me ha llevado a no ver buenos y malos. Me parece una división muy de Hollywood, ¿no? Muy infantil en muchos casos, ¿no? Y sin embargo, sí que creo que todos los medios, las redes sociales y tal, transmiten una polarización que no digo que no exista, existe evidentemente, es mucho mayor de la que yo luego siento en la calle. O sea, el odio que yo veo y que está en gran parte fomentado por el anonimato que hay detrás, el hecho de que uno pueda decir cualquier burrada y no ser identificado, eso es lo que me da un poco de esperanza, que luego a veces voy a sitios, voy a foros, y la gente no se comporta de la manera tan bruta que lo hace en las redes sociales, en X, en demás, ¿no? Pero bueno. Yo creo que tienes razón en eso. Creo que si la gente fuese consciente de lo que va a suponer la inteligencia artificial, de forma muy simplificada, repito una vez más, de que la inteligencia está teniendo valor cero y todas las consecuencias que eso lleva a su alrededor, porque esa es la tesis, ¿eh? Yo creo que esa para mí es la tesis básica. Si la gente llega a ser consciente de todo eso, podríamos ponernos de acuerdo y podríamos encontrar cómo llevar bien esto a buen puerto. Porque creo que lo hemos hecho en el pasado, como te digo, el tema del ozono, el tema de las nucleares, se ha llegado a acuerdos que parecían imposibles. Y ha pasado y se ha hecho. Fíjate en el COVID.
bien o mal que lo hicimos, el mundo se movilizó a una. Y creo que eso es una muestra de que se pueden hacer cosas y además se pueden hacer relativamente rápido. Pero el problema principal creo que es ese, creo que es la velocidad. No creo que... O sea, veo muy difícil que, a pesar de que yo, como bien decías, llevo años divulgando sobre esto y tal, nosotros el año pasado en nuestro canal metimos creo que 30 y pico millones de visualizaciones. O sea, creo que fue el segundo canal más visto de inteligencia artificial del mundo, a pesar de ser en español. Aún y así, eso no cubre ni remotamente el terreno. Pero es que ni remotamente, es que hemos tocado la superficie. La gente que nos ve y que se da cuenta y que se mete en la IA y tal, es una pequeña milimésima parte de la sociedad. La mayoría de gente está uvas. Y eso creo que el problema principal que vamos a tener va a ser el tiempo. De hecho, me da la sensación que si tuviésemos 20 años, esto no sería un problema. Transicionaríamos de putísima madre hacia la inteligencia artificial, le sacaríamos un partido, sería beneficioso para la gran mayoría, incluso llegaríamos a escudos sociales, acuerdos, tal, para aquellos que nos quedan atrás. O sea, estaría súper bien, pero no tenemos esa cantidad de tiempo. Porque una cosa de la que no hemos hablado y no quiero que te escapes sin que la toquemos, porque ha habido mucha visión negativa especialmente por mí. Creo que los dos somos pesimistas. Sí. Lo cual es o realistas, ¿no? Bueno, es el haber vivido también, ¿no? También, exacto. Pero es que las posibilidades son enormes, positivas. Yo tengo una hermana que es médico, ¿no? Y te cuenta, ¿no? Las posibilidades en diagnóstico, en investigación, en avanzar en enfermedades que antes eran incurables o pensábamos que eran incurables y de repente vemos que puede llegar la solución mucho antes, ¿no? Es lo que decías tú, hay una oportunidad acojonante. Claro, fíjate que en medicina la gente es que no es consciente de lo que está pasando, pero estamos cambiando el mundo, ¿vale? O sea, quiero decir, la sociedad, no es que tenga algo que ver. Hay una aplicación de inteligencia artificial que se llama AlphaFold. AlphaFold es básicamente lo más bestia que ha hecho la inteligencia artificial hasta el día de hoy, en plan beneficioso por la humanidad. Es una aplicación que se dedica a predecir el plegamiento de las proteínas en cadenas de aminoácidos. Algo muy complicado, pero para que entendamos, supone algo que hay que hacer sí o sí para poner un medicamento en el mercado. Y eso es algo que nos llevaba años. O sea, tú podías coger a un químico, a un biólogo y dedicarle su doctorado, 2 o 3 años de tiempo, a intentar conseguir entender cómo una proteína funcionaba. Eso tenía un éxito del 60%. El 40% de las veces, 4 de cada 10, tirábamos a la basura 2 o 3 años de uno de los tíos más listos sobre la faz de la Tierra. La inteligencia artificial, AlphaFold, lo hace en segundos con un 90% de capacidad predictiva. Es increíble. Es absurdo. Pero es tan absurdo que en lugar de pasar a un modelo en que cuando un medicamento tenía que salir, se le pedía a un científico que se pudiese trabajar y demorábamos 3 años eso, AlphaFold ha predicho todas las proteínas conocidas por el hombre. Algo que nos hubiese llevado 1.000 millones de años de humanos de trabajo. Y lo ha hecho en 4 años. AlphaFold ya está disponible, es una librería pública donde cualquier investigador que quiera utilizar una proteína puede cogerla y ver cómo se pliega, y eso, podríamos estar utilizando, está acelerando de forma radical el descubrimiento y el entender nuevas enfermedades. Precisamente esta semana he visto en Estados Unidos que han salido hablando de que van a reducir radicalmente el tiempo desde que un medicamento empieza hasta que se pone en el mercado por el gobierno americano, y que lo van a reducir radicalmente en mucha parte gracias a la inteligencia artificial. Entonces, yo no tengo la menor duda de que la inteligencia artificial va a curar el cáncer. Ni la menor duda. Y creo que va a ser ¿En qué tiempo? Más pronto que tarde. Demis Hassabis, el CEO que lleva el tema de AlphaFold también, de DeepMind, de Google, dice que en 10 años curamos todas las enfermedades. O sea, no habrá nadie... Al menos las curaremos. No sé si las vamos a evitar que se desarrollen, pero al menos curarlas, tratarlas en 10 años. Claro, es una locura cuando lo ves así, y parece una salvajada, pero tenemos que entender que estamos en una evolución exponencial, que eso es algo que los humanos son malos gestionando. Somos muy buenos con la linealidad, pero la exponencialidad se nos da muy mal. Lo que nos vienen a decir científicos muy importantes es que en los próximos 10 años la ciencia va a avanzar más que en los últimos 100. Que visto así tampoco es tan bestia, teniendo en cuenta los avances que estamos teniendo. Pero claro, hace 100 años lobotomizamos a la gente porque nos parece que tenía una enfermedad mental. Y a día de hoy nos parece una puñetera salvajada, algo absolutamente cavernícola. Pues piensa cómo veremos el tratamiento que estamos haciendo al día de hoy de las enfermedades dentro de 10 años. Estamos viendo cosas brutales. Estamos viendo cosas como que con una foto de un iris puedes diagnosticar un Parkinson. Mi padre tenía Parkinson, murió de COVID, pero tenía un Parkinson y lo pasó fatal. O sea, si un Parkinson lo pillas pronto, lo puedes tratar muchísimo mejor. Y ya no te digo si conseguimos tratarlo, pero solo el diagnóstico, a día de hoy, en una mamografía, una inteligencia artificial ve un cáncer de mama 6 meses antes que el mejor radiólogo del mundo. Eso es increíble. Es que eso es la diferencia entre morirte o vivir o morir. Entonces, al final, te encuentras en una situación en la que
es cierto que hablamos mucho de los peligros, pero es que los beneficios nos vienen regalados. O sea, a mí no me hace falta que me digan lo que hago bien, porque al final lo tienes ahí. Lo que me hace falta realmente, lo que me ayuda, es que me digan, oye, cuidado con esto. Vamos a corregir Entonces, lo que claro, puede ir mal. Es cierto que tendemos a hablar poco de los beneficios. Los beneficios son enormes. Los beneficios en ciencia, en medicina, en educación. En ciencia, por ejemplo, Nvidia desarrolla una tecnología que ha conseguido predecir los huracanes en Japón a un momento que pueden avisar a la gente que se vaya a poner a salvo. O sea, que era algo que no podían hacer. Los tsunamis, lo mismo. O sea, estamos hablando de una cosa que va a beneficiar a todo el mundo de forma gratuita y de forma increíble. No, yo estoy viendo también cosas, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Cómo vamos a prevenir cantidad de muertes que hay, ¿no? Pero claro, es un poco lo que hemos hablado en esta conversación. El mayor empleador del mundo es la conducción. Hay 100 millones de personas que trabajan, camioneros, taxistas, etcétera, que van a perder su trabajo probablemente viendo cómo está avanzando. O que van a reducir radicalmente su trabajo, ¿no? Porque bueno, es cierto que va a haber controladores de esos vehículos autónomos. Claro, hay ciudades ya donde los vehículos autónomos funcionan. Y sin embargo, ese es el efecto negativo. El efecto positivo es se van a reducir los accidentes y las muertes de una manera radical. Está demostrado. O sea, Tesla causa menos accidentes por kilómetro que un humano. O sea, igual que dices, no, es que en 10 años no va a haber cáncer, a lo mejor en 10 años no hay muertos en carretera. Totalmente. Si queremos ser... De hecho, tengo la teoría de que, no sé cuál va a ser el plazo, pero creo que vamos a llegar a un punto en que conducir va a ser ilegal. Es decir, vamos a llegar a un punto en que le vamos a decir a la gente, no te dejo conducir porque eres un puñetero peligro en la carretera, porque evidentemente habrá tan pocos accidentes que el que un humano conduzca va a ser una negligencia. Claro, la diferencia de riesgo entre llevar tú el coche y que lo lleve la IA será entre 0 probablemente o casi 0 posibilidades de tener un accidente y los humanos que, como hemos dicho, somos muy va a ser jodido de estúpidos. implementar porque a la gente le gusta conducir. Entonces aquí vamos a empezar a tener esas dicotomías de sabemos que es mejor, pero aún así lo quiero hacer yo. Hombre, hay gente que se resiste todavía a quitar las marchas al coche, imagínate. Pues eso. Es que me gusta poner las marchas, ¿no? Bueno, pues... cada uno con lo suyo. Sí. Lo que es cierto es que la IA es una dicotomía. Y yo creo que ahí hay un problema enorme en lo que hablamos antes de la polarización, que se está creando como dos equipos. O eres aceleracionista o eres doer. O vas a favor de la IA cuanto antes esto es la hostia, o esto nos va a matar a todos. Y yo, desde el principio, me he defendido como que yo amo y odio a la inteligencia artificial de partes iguales. Tengo un pie en cada lado. Y me parece la posición más sensata. Sí, Es la posición más sensata. Saber las oportunidades. Aprovechar las oportunidades y prevenir los riesgos. Entonces creo que es la que tendríamos que tener todos en global. Y no veo eso. Veo una dicotomía de elige bando. O estás a favor o estás en contra. Y encima, y yo lo veo en los comentarios de mi canal de YouTube, se dan de hostias. O sea, se dan de hostias. Es en plan de, no, porque esto de la IA tal nos vamos a dar... ¿Qué dices? Tú no tienes IA, te vas a quedar sin trabajo. Te dices de tío. O sea, igual lo que hay que hacer es decir... Hostia, vamos a ver cómo le sacamos el máximo beneficio a esta tecnología y reducimos al mínimo los riesgos. Pero es innegable que las velocidades son distintas y los efectos negativos, algunos de ellos vienen muy pronto y los efectos positivos tenemos que dejar que maduren, ¿no? Como en la ciencia y la medicina. Entonces, claro, yo es donde vuelvo una vez más a lo de siempre. ¿Qué puedo hacer yo para estar en mejor posición dentro de 6 meses? Ahí es donde tenemos que estar. Y es muy fácil, de verdad, que no puede ser más fácil utilizar esta tecnología. O sea, no te digo que compren una formación, que se formen por sí mismos, que busquen por YouTube. Hay mucha información, me da igual, no me lo quieran hacer. Pero en cualquier caso, que se pongan las pilas con la inteligencia artificial los que nos están escuchando, porque es innegable. Te guste más, te guste menos, creas que te va a hacer más. De verdad, existe la posibilidad de lo que estamos contando en este podcast suceda. Solo con que pienses que hay un 1% de que lo que hemos contado aquí pueda ser el escenario que te va a vivir dentro de 3 o 5 años, merece la pena ponerse el cinturón de seguridad. Y el cinturón de seguridad es ponerse las pilas. Creo que es una manera perfecta para terminar. John, muchísimas gracias por el tiempo, por la información que nos has dado, que yo creo que es muy valiosa. Yo estoy contigo. Yo creo que ante esto queda prepararse, formarse y aprovechar las oportunidades. Y luego, si la cosa se tuerce, pues ya veremos en qué cueva nos encerramos, ¿no? Y cruzar ese puente cuando llegue es muy importante, que no nos distraiga, que tenemos muchos problemas a corto plazo. Muchas gracias, un placer. A todos vosotros, como siempre, gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana en El Director. Un abrazo.